Vamos a leer la República o el Estado de Platón. Es un libro que se divide en libros, pero que podemos denominar partes. No sé cuántas partes tiene, vamos a verlo. Espérate, lo tengo aquí, otra vez por si lo habéis visto. Pues vamos a leerlo. Es un clásico de... ¿Cómo se llama? De filosofía. Habla de justicia, del bien, del mal, del amor, de qué es el bueno, de qué es lo ético, qué es lo moral, qué es lo justo, qué es lo injusto y todas estas cositas que van a dar para bastante debate. Vamos a ver, vamos a empezar con el libro, vamos a empezar con el libro primero, que tiene el título, el primer capítulo, libro La República o el Estado, y aparece con una nota a pie de página que pone que la escena de este diálogo, referida por Sócrates, pasa en el Pireo, en casa de Céfalo. En esta escena, este libro, hay que decirlo, está escrito como si fuese un diálogo continuo entre diferentes personajes, como si fuese una obra de teatro clásica. Y en este libro primero participan los siguientes personajes: Sócrates, Glaucón, Polemarco, Trasímaco, Adimanto, Céfalo y Critofonte. Son nombres muy guapos, nombres griegos puros, de pura raza. Seguramente pues hubiesen votado algún partido nacionalista. Aparece como que estoy hablando en inglés, no sé cómo se quita eso. Ya lo he visto, pero no sé cómo se quita que aparezca en español. Así que... O quizá hablo en inglés y tú no te has dado cuenta de que sabes muchísimo inglés, porque yo ahora mismo estoy hablando en inglés perfecto, nativo, en inglés shakespeariano, ¿me entiendes? Pues empezamos, vamos a... Empieza con Sócrates. Y dice lo siguiente: bajé ayer al Pireo con Glaucón, que es uno de los hermanos de Platón, Glaucón, hijo de Aristón, para dirigir mis oraciones a la diosa y ver cómo se verificaba la fiesta que por vez primera iba a celebrarse. Siendo esta fiesta probablemente la fiesta de la diosa Bendis, divinidad lunar de la Tracia, cuyo culto acababa de ser importado en Atenas. Las fiestas que se hacían en su honor se llamaban Vendidias. La pompa de los habitantes del lugar me pareció preciosa, pero a mi juicio la de los tracios no se quedó atrás. Pompa significa propiamente una ceremonia en la que se llevaban en procesión las estatuas de los dioses. Terminada nuestra plegaria y vista la ceremonia, tomamos el camino de la ciudad. Polemarco, hijo de Céfalo, al vernos desde lejos, mandó al esclavo que le seguía que nos alcanzara y nos suplicara que le aguardásemos. El esclavo nos alcanzó y, tirándome por la capa, dijo: Polemarco suplica que le esperéis. Me volví y le pregunté dónde estaba su amo. Me sigue, respondió. Esperadle un momento. Le esperamos, dijo Glaucón. Un poco después llegaron Polemarco y Adimanto, hermano de Glaucón, Nicérato, hijo de Nicias, y algunos otros que volvían de la pompa. Polemarco, al alcanzarnos, me dijo: Sócrates, me parece que os retiráis a la ciudad. No te equivocas, le respondí. ¿Has reparado cuántos somos nosotros? ¿Cómo no? Pues o sois más fuertes que nosotros o permaneceréis aquí. Y no hay otro medio que es convenceros de que tenéis que dejarnos marchar. Al parecer no les dejaban irse a algún lado, yo qué sé. ¿Cómo podríais convencernos si no queremos escucharos? En efecto, dijo Glaucón, entonces no es posible. Pues bien, estad seguros de que no os escucharemos. ¿No sabéis, dijo Adimanto, que esta tarde la carrera de las antorchas encendidas en honor de la diosa se hará a caballo? ¿A caballo? Es una cosa nueva. ¿Cómo? ¿Correrán a caballo teniendo en la mano las antorchas que en la carrera habrán de entregar los unos a los otros? Al parecer había una carrera de relevos. Sí, dijo Polemarco, y además habrá una velada que merece la pena de verse. Iremos allá después de cenar, y pasaremos el rato alegremente con muchos jóvenes que allí encontraremos. Quedaos, pues, y no os hagáis más de rogar. Ya veo que es preciso quedarse, dijo Glaucón. Puesto que lo quieres así, le respondí, nos quedaremos. Voy a ver un traguito de agua, Uf, que se me ha secado la boca echando hostias. A ver. La tenía ya atrás.
¿Qué tal se escucha, bebés? Seguimos. Me pongo así un casco para escuchar más o menos la música que hay de fondo, pero vamos. Como si no me los pusiera. Segunda parte o segundo apartado o capítulo del libro primero. Nos fuimos pues a la casa de Polemarco, donde encontramos a sus dos hermanos Lisías y Eutídemo con Trasímaco de Calcedonia, Carmántides del pueblo de Peanea y Clitofonte hijo de Aristónimo. Madre mía con los nombres. Céfalo, padre de Polemarco, también estaba ahí. Hacía mucho tiempo que no lo había visto y me pareció muy envejecido. Estaba sentado, apoyada su cabeza en un cojín, y llevaba en ella una corona, porque en aquel mismo día había hecho un sacrificio doméstico. Junto a él nos situamos en los asientos que estaban colocados en círculos. Apenas me vio Céfalo, me saludó y me dijo: Sócrates, muy pocas veces vienes al Pireo, a pesar de que nos darías mucho gusto en ello. Si yo tuviese fuerzas para ir a la ciudad, no te haría falta venir aquí, sino que iríamos a verte. Como no es así, has de venir con más frecuencia a verme, porque debes saber que a medida que los placeres del cuerpo me abandonan, encuentro mayor encanto en la conversación. Ten, pues, conmigo este miramiento, y al mismo tiempo conversarás con estos jóvenes, sin olvidar por eso a un amigo que tanto te aprecia. Al parecer, pues, se van a poner a charlar de sus cositas porque uno es viejo y pues no sabe, pues se aburre ya, vale, ser viejo. Yo, Céfalo, le dije, me complazco infinito en conversar con los ancianos. Como se hallan al término de una carrera que quizá habremos de recorrer nosotros un día, me parece natural que averigüemos de ellos si el camino es penoso o fácil. Y puesto que tú estás ahora en esa edad, que los poetas llaman el umbral de la vejez, me complacería mucho que me dijeras si consideras semejante situación como la más penosa de la vida o cómo la calificas. Le ha preguntado qué es ser viejo, directamente. Por Zeus, Sócrates, me respondió, te diré mi pensamiento sin ocultarte nada. Me sucede muchas veces, según el antiguo proverbio, que me encuentro con muchos hombres de mi edad, y toda la conversación por su parte se reduce a quejas y lamentaciones. Recuerdan con sentimiento los placeres del amor, de la mesa y todos los demás de esta naturaleza, que disfrutaban en su juventud. Se afligen de esta pérdida, como si fueran la pérdida de los más grandes bienes. La vida de entonces era dichosa, dicen ellos, mientras que la presente no merece ni el nombre de vida. Algunos se quejan, además, de los ultrajes a que se les expone la vejez de parte de los demás. En fin, hablan solo de ella para acusarla, considerando la causa de mil males. Tengo para mí, Sócrates, que no dan en la verdadera causa de esos males, porque si fuese solo la vejez, debería producir indudablemente sobre mí y sobre los demás ancianos los mismos efectos, porque he conocido a algunos de carácter bien diferente, y recuerdo que, encontrándome en cierta ocasión con el poeta Sófocles, como le preguntarán en mi presencia si la edad le permitía aún gozar de los placeres del amor y estar en compañía de mujer, Dios me libre, respondió. A largo tiempo he sacudido el yugo de ese furioso y brutal tirano. Entonces creía que decía la verdad, y la edad no me ha hecho mudar de opinión. La vejez, en efecto, es un estado de reposo y de libertad respecto de los sentidos. Cuando la violencia de las pasiones se ha relajado y se ha amortiguado su fuego, se ve uno libre, como decía Sófocles, de una multitud de furiosos tiranos. En cuanto a las lamentaciones de los ancianos que se quejan de los allegados, hacen muy mal. Sócrates, en achacarlos a su ancianidad, cuando la causa es su carácter. Con cordura y buen humor, la vejez es soportable, pero con un carácter opuesto, lo mismo la vejez que la juventud son desgraciadas. Es decir, si eres viejo, mejor que tengas buen humor, porque si no, pues según nos ha dicho aquí el compañero anciano, la vejez la llevas con humor, o si estás amargado, pues estás básicamente jodido. Y que también, pues bueno, a la hora de ser viejos, pues nos da un poco todo igual. Básicamente creo que a eso se refiere con lo de que no habrá tirano que nos pueda tiranizar, por decirlo de esta manera. Pues se refiere que simplemente pues que tú me dices que vaya por un lado y como soy un viejo chocho pues me voy para otro lado y hago como que no me entero de lo que me estás contando porque para lo que me queda en el convento ya sabéis el dicho. Me encantó esta respuesta y para animarle más y más a la conversación añadí: estoy persuadido, Céfalo, de que al hablar tú de esta manera
Los más no estimarán tus razones, porque se imaginan que contra las incomodidades de la vejez encuentran recursos más que en tu carácter, en tus cuantiosos bienes, porque los ricos, dicen ellos, pueden procurarse grande alivio. Vaya, lucha de clases en la antigua Grecia, amigos. ¡Ja! Dices verdad. Ellos no me escuchan y ciertamente tienen alguna razón en lo que dicen, pero no tanto como se imaginan. Ya sabes la respuesta que Temístocles dio a un habitante de Séfiro, que le echaba en cara que su reputación la debía a la ciudad donde había nacido, más bien que a su mérito. Le respondió que ni él mismo sería famoso de haber nacido en Sérifo, ni lo sería su interlocutor de haber nacido en Atenas. La misma observación puede hacerse a los ancianos poco ricos y de mal carácter, diciéndoles que la pobreza haría quizá la vejez insoportable al sabio mismo, pero que sin la sabiduría nunca las riquezas la harían más dulce. Aquí aparece por primera vez en la historia lo que podríamos denominar la mentalidad de tiburón. Pero, repliqué yo, esos grandes bienes que tú posees, Céfalo, ¿te han venido de tus antepasados o los has adquirido tú en su mayor parte? ¿Qué he adquirido yo, Sócrates? En este punto ocupo un término medio entre mi abuelo y mi padre, porque aquel cuyo nombre llevo, habiendo heredado un patrimonio poco más o menos igual al que yo poseo ahora, hizo adquisiciones que excedieron en mucho a los bienes que había recibido, y mi padre Lisanias la redujo a menos de lo que ahora es. Yo me daré por contento si mis hijos encuentran, después de mi muerte, una herencia que no sea inferior, sino algo superior a la que yo encontré a la muerte de mi padre. Observamos aquí que el compañero Céfalo es un hombre hecho a sí mismo, ¿no? Que ha conseguido la riqueza por sí solo y no por herencias familiares, y que no la malgasta, sino que piensa en invertir y en hacerla muchísimo más grande. Lo que me ha obligado a hacerte esta pregunta, le dije, es que me parece que no tienes mucho apego a las riquezas, cosa muy ordinaria en los que no han creado su propia fortuna, mientras que los que la deben a su industria están doblemente apegados a ella, porque le tienen cariño en primer lugar, por ser obra suya, como aman los poetas sus versos y los padres a sus hijos, y le tienen también cariño como los demás hombres, por la utilidad que le reporta. También es más difícil comunicar con ellos y solo tienen en estima el dinero. Tienes razón, dijo Céfalo. Muy bien, añadí yo, pero dime ahora, ¿cuál es, a tu parecer, la mayor ventaja que las riquezas procuran? Atentos a la pregunta. No espero convencer a muchos de la verdad de lo que voy a decir. Ya sabrás, Sócrates, que cuando se aproxima el hombre al término de la vida, tiene temores e inquietudes sobre cosas que antes no le daban ningún cuidado. Entonces se presenta al espíritu lo que se cuenta de los infiernos y de la pena que ahí ha de sufrir quien ahí ha delinquido. Se comienza por temer que estos discursos, hasta entonces tenidos por fábulas, sean otras tantas verdades. Ya proceda esta aprensión de la debilidad de la edad, o ya que se ven con más claridad tales objetos a causa de su proximidad. Lo cierto es que está uno lleno de inquietudes y de terror. Se recuerdan todas las acciones de la vida para ver si se ha causado daño a alguien. El que al examinar su conducta la encuentra llena de injusticia, tiembla y se deja llevar de la desesperación, y algunas veces, durante la noche, el terror le despierta despavorido como a los niños. Pero el que no tiene ningún remordimiento ve sin cesar en pos de sí una dulce esperanza, que sirve de nodriza a su ancianidad. Como dice Píndaro, que se vale de esta graciosa imagen, Sócrates, al hablar del hombre que ha vivido justa y santamente, la esperanza le acompaña, meciendo dulcemente su corazón y amamantando su ancianidad. La esperanza que gobierna a su gusto el espíritu fluctuante de los mortales. Pues vemos aquí cómo están dando la chapa al pobre Sócrates. Sócrates. Está esto admirablemente dicho, y porque las riquezas preparan tal porvenir y son, a este fin, un gran auxilio, es por lo que a mis ojos son tan preciosas, no para todo el mundo, sino para el discreto, porque a ellas debe en gran parte el no haberse visto expuesto a hacer daño a tercero, ni aun sin voluntad, a usar de mentiras, con la ventaja además de abandonar este mundo libre del temor de no haber hecho todos los sacrificios convenientes a los dioses, o de no haber pagado sus deudas a los hombres. Las riquezas tienen, además, otras ventajas, sin duda, pero bien pesado todo, creo que daría a estas la preferencia sobre todas las demás, oh Sócrates, por el bien que proporcionan al hombre sensato. Es decir, el que desperdicia su riqueza es un hombre insensato y no la quiere demasiado. En cambio, aquel que ha trabajado su riqueza ve cómo se ve recompensado por la prudencia y la sensatez de saber guardar esos tesoros para un futuro
relegárselo como herencia a sus hijos o hijas o a otros parientes que deben tener la misma virtud. Pero aquí empieza la rueda o el círculo que nos está contando aquí Céfalo y que Sócrates va indagando poco a poco, que es el siguiente. Si tú creas la riqueza como ser humano, es decir, si tú eres de las personas sensatas, las que han luchado, las que han procurado trabajar para conseguir su riqueza, se supone, según hemos leído, que esa riqueza será gestionada de manera sensata. Por lo tanto, no derrocharás en ninguna cosa material ni en ningún tipo de lujo. En cambio, aquellos que no trabajan la riqueza, es decir, aquellos que la heredan, es decir, los hijos, hijas o familiares de la persona que ha trabajado su riqueza en primer lugar, son aquellos que no la valoran y aquellos que están más dispuestos o que tienen más predisposición a, pues, derrochar esa riqueza y hacer que mengue cada vez más. Lo que entra en una paradoja, o entramos en una paradoja, en un círculo sin fin, en el cual pues alguien trabaja la riqueza, cuando sus familiares, sus hijos, sus descendientes heredan esa riqueza, la desperdician para que el siguiente vuelva a trabajarla y así sucesivamente. Entramos en una espiral pues de trabajo no trabajo, de lujo no lujo, de desperdicio no desperdicio. Bien, seguimos, que me había perdido. Nada más precioso, repuse yo, que lo que dices, Céfalo, pero viene una pregunta. ¿Está bien definida la justicia haciéndola consistir simplemente en decir la verdad y en dar a cada uno lo que de él se ha recibido? ¿O más bien son estas cosas justas o injustas según las circunstancias? Por ejemplo, si uno, después de haber confiado en estado de cordura sus armas a su amigo, se las reclama estando demente, todo el mundo conviene en que no debería devolvérselas y que cometería un acto injusto dándoselas. También están todos acordes en que obraría mal si no disfrazaba algo la verdad, atendida la situación en que su amigo estaba. Es decir, ya entramos en el plano de la justicia, con un ejemplo que pone Sócrates para intentar pues hablar sobre este magnífico tema. Todo es cierto. Por consiguiente, la justicia no consiste en decir la verdad, ni en dar a cada uno lo que le pertenece. Ojo a la afirmación. Sin embargo, en eso consiste, dijo interrumpiéndome Polemarco, si hemos de creer a Simónides. Pues bien, continúa la conversación, dijo Céfalo. Yo os cedo mi puesto, tanto más cuanto que voy a concluir mi sacrificio. ¿Y soy yo el que te sustituirá? Dijo Polemarco. Sí, repuso Céfalo, sonriéndose, y al mismo tiempo salió para ir a terminar su sacrificio. Aquí se va Céfalo y sigue la conversación sobre este maravilloso tema Polemarco. Recordemos la frase aquí más importante, que es la siguiente. La justicia no consiste en decir la verdad, ni en dar a cada uno lo que le pertenece. Ya me diréis por el chat lo que opináis de esta gran afirmación. Más tarde hablaremos sobre ella. Seguimos. Ahora está Sócrates y Polemarco hablando. Dime pues, Polemarco, dije yo, puesto que ocupas el lugar de tu padre, lo que dice Simónides de la justicia, y dime también en qué compartes su opinión. Le pregunté sobre esa afirmación que hemos expuesto, que es así importante y que hay que tener en cuenta. Dice que el atributo propio de la justicia es dar a cada uno lo que se le debe, y en esto encuentro que tiene razón. Difícil es no someterse a Simónides, porque era un sabio, un hombre divino, pero ¿entiendes quizá, Polemarco, lo que quiere decir con esto? Yo no lo comprendo. Es evidente que no entiende que deba devolverse un depósito, cualquiera que él sea, como dijimos antes, cuando lo pide un hombre que no está en su razón. Sin embargo, este depósito es una deuda, ¿no es así? Sí. Luego es preciso guardarse devolverle al que lo pide, si no está en su razón. Es cierto. Así pues, al parecer Simónides dice cosa distinta de esta al sostener que es justo devolver lo que se debe. Sin duda, puesto que piensa que debe hacerse bien a sus amigos y no dañarles en nada. Es decir, que aquí se pone el contraejemplo siguiente. Si usted me da mi dinero y yo no estoy bien de la cabeza, según lo está diciendo aquí Sócrates, yo no estoy... o yo no debo devolverle ese dinero porque usted se ha arriesgado en dármelo a mí. Lo que está diciendo la otra persona es que la justicia es dar a cada uno lo que se debe. Por lo tanto, esto no sería justo. Aunque ellos mismos están diciendo que sí que sería justo. No sé si me estoy explicando. Por lo tanto, lo que dice Simónides sobre lo que es la justicia, al parecer,
no es cierto o es contradictorio, según lo que están exponiendo Polemarco y Sócrates en esta maravillosa discusión. Vamos a seguir. Ya entiendo, dije yo. No es volver a su amigo lo que se le debe el entregarle el dinero que nos ha confiado, cuando solo puede recibirlo en perjuicio suyo. ¿No es este el sentido de las palabras de Simónides? Sí. No, pues fíjase, no es dar dinero en deber, sino que yo te doy un dinero y te lo pido que me lo devuelvas, pero por ejemplo es para comprar droga. Ahí sería justo que no me lo devolvieses, según ellos, pero según el Samónides o el Simónides, no sería justo que me lo dieses porque es lo que me debes, realmente. Pero, ¿debe darse a los enemigos lo que se les debe? Ojo. Sí, sin duda, lo que se les debe, pero a un enemigo no se debe más que lo que le conviene que se le deba, es decir, el mal. Simónides, por lo tanto, se ha explicado como poeta y de una manera enigmática sobre la justicia, puesto que ha creído, al parecer, que consistía en dar a cada uno lo que le conviene, aunque lo haya expresado como lo debido. Es decir, tenemos ya una concepción de lo que es justo, que es dar a cada uno lo que se le debe, sea lo que sea, sin importar las circunstancias. Eso es un elemento que debemos tener en cuenta. Así parece. Oh, por Zeus, exclamé. Si alguno le hubiese preguntado, Simónides, la medicina, ¿a quién da lo que le conviene y qué es lo que le da? ¿Qué crees que habría respondido? Que da al cuerpo alimentos, bebidas y los remedios convenientes. ¿Y el arte del cocinero qué da? ¿Y a quién da lo que le conviene? Da a cada manjar su sazón. ¿Y este arte que se llama justicia qué da? ¿Y a quién da lo que le conviene? Sócrates, si hemos de atenernos a lo que se ha dicho más arriba, la justicia produce ventajas para los amigos y daño para los enemigos. Es decir, la justicia distingue entre el bien y el mal. Por lo menos así me lo parece. ¿Quién puede hacer bien a sus amigos y mayor mal a sus enemigos en caso de enfermedad? El médico. ¿Y en el mar a los navegantes en caso de peligro? Perdón. El piloto. ¿Y el hombre justo en qué ocasión puede hacer mayor bien a sus amigos y mayor mal a sus enemigos? En la guerra, a mi parecer, atacando a los unos y defendiendo a los otros. Muy bien, pero mi querido Polemarco, no hay necesidad del médico cuando no hay enfermedad. Eso es cierto. Ni del piloto cuando no se navega. También es cierto. Por la misma razón, ¿es inútil el hombre justo cuando no se hace la guerra? Yo no lo creo. Entonces, ¿la justicia sirve también para tiempo de paz? Sí, pero la agricultura sirve también en este tiempo, ¿no es así? Sí. ¿En la recolección de los frutos de la tierra? Sí. ¿Y en el oficio de zapatero sirve en igual forma? Sí. ¿Me dirás que sirve para obtener calzado? Sin duda. Dime ahora para provecho y obtención de qué es útil la justicia durante la paz. Es útil en los contratos, es decir, que de momento, por lo que estamos viendo, aparece también la justicia, sobre todo en tiempos de paz, como una garantía para que se cumplan los contratos entre los individuos. Es decir, aparece por primera vez así entre comillas la variante contractual, ¿no? de las relaciones entre los individuos. ¿Entiendes por esto las asociaciones o alguna otra cosa? Las asociaciones, ciertamente. Cuando se quiere jugar a las fichas, ¿a quién conviene asociarse? ¿A un hombre justo o a un jugador de profesión? A un jugador de profesión. Y para la colocación de ladrillos y piedras, ¿vale más dirigirse a un hombre justo que al arquitecto? Todo lo contrario. Mas así como para aprender la música me dirigiré al músico con preferencia al hombre justo, ¿en qué caso me dirigiré más bien a este que a aquel o al albañil? Cuando se trate de emplear dinero, me parece. Quizá no cuando sea preciso hacer uso de él, porque si quiero comprar o vender un caballo en unión con otro, me asociaré con preferencia a un chalán. Yo pienso lo mismo. Y con el piloto o el armador, si se trata de una nave, sí. ¿En qué, pues, me será el hombre justo particularmente útil cuando quiera yo dar con otro algún destino a mi dinero? Cuando se trate, Sócrates, de ponerlo en depósito y de conservarlo. Es decir, cuando no quiera hacer ningún uso de mi dinero, sino dejarlo ocioso. Sí, verdaderamente. De esa manera la justicia me será útil cuando mi dinero no me sirva para nada. Al parecer. Luego la justicia me servirá cuando sea preciso conservar una podadera en común o particularmente, pero si quiero servirme de ella me dirigiré al viñador. En buena hora. Asimismo, me dirás que si quiero guardar un broquel o una lira, la justicia me será buena para esto, pero que si quiero servirme de estos instrumentos, deberé cultivar la música o el arte militar.
forzosamente. Y en general, trátese de la cosa que se quiera. La justicia me será inútil siempre que quiera servirme de esa cosa, y útil cuando no me sirva de ella. Aquí se ve una paradoja bastante interesante. Es decir, que la justicia es inútil para cuando quiero que las demás cosas sean útiles, y es útil para cuando las demás cosas a mí me son inútiles. Por tanto, la justicia entra en la paradoja de que se vuelve útil con cosas inútiles e inútil con cosas útiles. Quizá. Pero querido mío, la justicia no es de gran importancia si solo es útil para las cosas de que no hacemos uso. Atienda lo que te voy a decir. El que es el más diestro para dirigir golpes, sea en la guerra, sea en la lucha, ¿no lo es también para librarse de los que le dirijan? Sí. El que es hábil para preservarse de una enfermedad y prevenirla, ¿no es al mismo tiempo el más capaz de pasarla a otro? Eso creo. ¿Quién es el más a propósito para guardar un campamento? ¿No lo es el que sabe robar los planes y los proyectos del enemigo? Sin duda. Por consiguiente, el mismo hombre que es a propósito para guardar una cosa, lo es también para robarla. Así parece. Luego, si el justo es a propósito para guardar el dinero, lo será también para disiparlo. Por lo menos es una consecuencia de lo que acabamos de decir, dijo. Luego, el hombre justo es un bribón. Esta idea pudiste tomarla de Homero, que alaba mucho a Autólico, abuelo materno de Ulises, y dice que superó a todos los hombres en el arte de robar y de engañar. Por consiguiente, según Homero, Simónides y tú, la justicia no es otra cosa que el arte de robar para hacer bien a los amigos y mal a los enemigos. ¿No es así como tú lo entiendes? Es decir, que vemos como Sócrates le ha dado la vuelta a todo y al final el que es justo es un ladrón, según todo lo que hemos leído con anterioridad. Y antes de seguir, voy a beber agua porque llevo un rato ahí dándole duro, ¿eh? ¿Qué tal lo veis? ¿Qué tal lo lleváis? Vamos a ver si se escucha bien la musiquita de fondo. Perfecto, hombre. Perfecto. Os lanzo ahí una pregunta para que penséis mientras sigo leyendo. Que me gustaría que me digáis qué es para ustedes la justicia. ¿O qué pensáis? Si tiene razón alguno de los contendientes en este maravilloso debate. Por eso es importante leer filosofía, porque de estas cosas pues ya se hablaba antes. De lo que parece que ahora se abren conversaciones y hay por ahí listillos hablando, pues bueno. Pues que sepáis que en los libros de filosofía muchas veces está la respuesta. Y en los libros de filosofía clásica, en este caso filosofía griega, pues encontramos estas estos debates tan interesantes sobre temas pues de interés general. Recordemos que habíamos acabado con que la justicia pues era robar, al fin y al cabo. Es decir, el ladrón era el justo y todos los demás no. No, por Zeus. No sé lo que he querido decir. Me parece, sin embargo, que la justicia consiste siempre en favorecer a sus amigos y dañar a sus enemigos. Es decir, volvemos al inicio, donde la justicia entendía del bien y del mal. Pero, obviamente, el bien y el mal es algo particular de cada uno. Por lo tanto, lo que es amigo para mí puede ser enemigo para ti. Por lo tanto, la justicia que yo pretendo será diferente a la justicia que usted pretende. Y ahora le hace Sócrates la siguiente pregunta. ¿Pero qué entiendes por amigos? ¿Son los que nos parecen hombres de bien o los que lo son en realidad, aun cuando no los juzguemos tales? Otro tanto digo de los enemigos. Ojito con esto. Aquí aparece pues lo que hablaba con anterioridad. Lo relativo o lo particular. Es decir, ¿qué consideramos amigos? Las personas que a mí me caen bien, aunque estas sean malas personas, o aquellas personas que son buenas per se, aquellas personas que todo el mundo ve que son buenas, aunque a mí no me caigan bien. Eso podrían ser personas amigables, por lo tanto, deberíamos de ser justas con ellas. Y, por el otro lado, ¿qué consideramos enemigo? ¿Alguien que me caiga mal a mí? ¿Alguien que yo diga, pues usted no me cae bien, por lo tanto es mi enemigo, por lo tanto no debo ser justo con usted? ¿O debemos considerar enemigo a aquellas malas personas que son para toda la sociedad, por lo tanto se debería de aplicar hacia ellas una justicia más universal? Seguimos.
Me parece natural amar a los que se creen buenos y aborrecer a los que se creen malos. ¿No es frecuente que los hombres engañen sobre este punto y tengan por hombre de bien al que lo es solo en la apariencia o por un bribón al que es hombre de bien? Es decir, si nos basamos en las apariencias, si nos basamos en la subjetividad, nunca podremos ser justos de verdad. Y entramos en la paradoja de que la justicia está hecha por hombres y por lo tanto la justicia siempre es subjetiva. Muy importante. Convengo en ello, dice. Aquello a quienes esto sucede tienen por enemigos hombres de bien y por amigos hombres malos, sí. Y así, respecto de ellos, la justicia consiste en hacer bien a los malos y mal a los buenos. Así parece. Pero los buenos, ¿son justos e incapaces de dañar a nadie? Así es. ¿Es justo por consiguiente, según dices, causar mal a los que no nos lo causan? Nada de eso, Sócrates, y es un crimen decirlo, respondió. Luego será preciso decir que es justo hacer daño a los injustos y hacer bien a los justos, dije yo. Eso es más conforme a la razón que lo que decíamos antes. De aquí resultará, Polemarco, que para todos aquellos que se engañan en los juicios que forman de los hombres, será justo dañar a sus amigos, porque los mirarán como malos, y hacer bien a sus enemigos, por la razón contraria. Conclusión completamente opuesta a lo que supusimos que decía Simónides. Recordemos que Simónides decía que la justicia era dar a cada uno lo que se le debe. Y aquí Sócrates vuelve a la paradoja de, según lo que estábamos hablando anteriormente, de la justicia según nuestra subjetividad, daríamos justicia a quien no lo merece e injusticia a quien no lo merece. Por lo tanto, no estaríamos dando justicia según Simónides, es decir, a cada uno lo que se le debe. La consecuencia es necesaria, pero alteremos algo la definición que hemos dado del amigo y del enemigo, porque no me parece exacta. ¿Qué era lo que decíamos, Polemarco? Dijimos que nuestro amigo es el que nos parece hombre de bien. Atentos al verbo parecer, es muy importante. ¿Qué alteración quieres hacer? Quisiera decir que nuestro amigo debe, a la vez, parecernos hombre de bien y serlo realmente. Aquí aparece el ser, importante. Y que el que lo parece, sin serlo, solo es nuestro amigo en apariencia. Lo mismo debe decirse de nuestro enemigo. Aquí aparece la diferencia entre el ser y el parecer. La dificultad es concebir cuál de las dos es real. Es decir, si lo que parece es, o si lo que es, lo parece. Porque podemos encontrarnos con la paradoja de que puede parecer y no ser, y puede ser y no parecer. En este concepto, el verdadero amigo será el hombre de bien y el malo el verdadero enemigo. Sí. ¿Quieres por consiguiente que mudemos algo lo que dijimos tocante a la justicia, al decir que consistía en hacer bien al amigo y mal al enemigo, y que añadamos que es justo hacer bien al amigo que sea bueno y mal al enemigo que sea malo? Sí, encuentro eso muy en su lugar. Pero ¿es posible, dije yo, que el hombre justo haga mal a otro hombre, cualquiera que él sea? Sin duda, debe hacerlo a los perversos y malvados. Cuando se maltrata a los caballos, ¿se hacen peores o mejores? Se hacen peores. Pero, ¿se hacen tales en la virtud que es propia de esta especie de animales o en la que es propia de los perros? En la propia de los caballos. Y así también los perros, cuando reciben daño, ¿se hacen peores respecto no a la virtud de los caballos, sino a la de los perros? Por fuerza. ¿No diremos igualmente que los hombres a quienes se causa mal se hacen peores en la virtud que es propia del hombre? Sin duda. ¿No es la justicia la virtud propia del hombre? También esto es forzoso. Así pues, mi querido amigo, necesariamente los hombres a quienes se causa mal se han de hacer más injustos. Eso parece. Pero, ¿un músico puede, en virtud de su arte, hacer a alguno ignorante en la música? Eso es imposible. ¿Un picador puede, mediante su arte, hacer de alguno un mal jinete? No, imposible. ¿El hombre justo puede, mediante la justicia, hacer a un hombre injusto? Y en general, ¿los buenos pueden por su virtud hacer a otros malos? Eso no puede ser, porque el enfriamiento, pienso, no es efecto de lo caliente, sino de su contrario. Así es, así como la humedad no es efecto de lo seco, sino de su contrario. Sin duda, el efecto de lo bueno no es tampoco el dañar, este es el efecto de su contrario. Interesante toda esta gran no lo voy a decir nunca, esa palabra, y me enfado. Esta gran reflexión, ¿no? Interesantísima. Seguimos. Voy a beber un poquito de agua,
Ya me disculparéis, pero es que se seca la boca, ¿eh? La adicción, todo eso, sin saliva me quedo. Espero que todo vaya bien, que se escuche bien, ya me diréis si se oye algo malo. Y si os parece interesante esto, el Platonis, el grandioso Platonus. Para que veáis. Vale, parece que todo va perfecto. Uf, qué musiqueta más guapa os pongo, ¿eh? Pues esto es gracias a mi colega Dani, que me dijo que me bajase el soundtrack este de for Twitch, para Twitch, y me lo he bajado y le he puesto ahí la playlist de chill y tiene musiqueta bastante guapa para dejar ahí de fondo. A ver que me recupero un poquito para seguir. Vale. Me quito los cascos porque si no gritaré más de lo necesario. Pero vamos a ver cuánto nos queda del primer libro. No nos queda tanto, así que lo terminaremos hoy, ¿eh? Hoy vamos a hacer un pleno. Vamos allá. Exacto. Pero, ¿el hombre justo es bueno? Seguramente. Luego, no es propio del hombre justo, Polemarco, el dañar ni a su amigo ni a ningún otro, sino que lo es de su contrario, es decir, del hombre injusto. Me parece, Sócrates, que tienes razón, repuso. Por consiguiente, si alguno dice que la justicia consiste en dar a cada uno lo que se le debe, y si por esto entiende que el hombre justo no debe más que mal a sus enemigos, así como bien a sus amigos, este lenguaje no es el propio de un sabio, porque no es conforme a la verdad, y nosotros acabamos de ver que nunca es justo hacer daño a otro. Estoy de acuerdo, dijo él. Y si alguno se atreve a sostener, dije, semejante máxima es de Simónides, de Biante, de Pítaco o de cualquier otro sabio, tú y yo lo desmentiremos. Estoy dispuesto a ponerme de tu lado, contestó. ¿Sabes de quién es esta máxima? ¿Qué es justo hacer bien a sus amigos y mal a sus enemigos? ¿De quién? Preguntó. Creo que es de Periandro, de Pérdicas, de Jerjes, de Insemnias, el tebano o de cualquier otro rico y supuestamente poderoso. Dices verdad, apuntó. Sí, dije yo, pero puesto que la justicia y lo justo no consisten en esto, ¿en qué consisten? Durante nuestra conversación, Trasímaco había abierto muchas veces la boca para interrumpirnos. Los que estaban sentados cerca de él se lo impidieron, porque querían oírnos hasta la conclusión, pero cuando nosotros cesamos de hablar, no pudo contenerse y volviéndose de repente se vino a nosotros como una bestia feroz para devorarnos. Polemarco y yo nos sentimos como aterrados, y él, alzando la voz en medio de todos, dijo: Sócrates, ¿a qué viene toda esta palabrería? ¿A qué ese por el cambio de mutas concesiones? ¿Quieres saber sencillamente lo que es la justicia? No te limites a interrogar y a procurarte necia gloria de refutar las respuestas de los demás. No ignoras que es más fácil interrogar que responder. Respóndeme ahora tú. ¿Qué es la justicia? Y no me digas qué es lo que conviene, lo que es útil, lo que es ventajoso, lo que es lucrativo, lo que es provechoso. Responde neta y precisamente, porque yo no admitiré variedades como buenas respuestas. Pues aquí Trasimaco se ha puesto farruco, ¿eh? Madre mía. Se ha puesto farruco. Se ha puesto chulo, ¿eh? Le ha dicho Sócrates, más vale que me digas toda la verdad y nada más que la verdad. Vamos a ver qué le comenta a nuestro amigo Sócrates. Al oír estas palabras yo quedé como absorto. Le miraba temblando y creo que hubiera perdido el habla si él me hubiera mirado primero, pero yo había fijado en él mi vista en el momento en que estalló su cólera. De esta manera me consideré en estado de poderle responder, y le dije, no sin algún miedo: Trasímaco, no te irrites contra nosotros. Si Polemarco y yo hemos errado en nuestra conversación, vive persuadido de que ha sido contra nuestra intención. Si buscáramos oro, no nos cuidaríamos de engañarnos uno a otro, haciendo así imposible el descubrimiento. Y ahora que nuestras indagaciones tienen un fin mucho más precioso que el oro, esto es, la justicia, ¿nos crees tan insensatos que gastemos el tiempo en engañarnos, en lugar de consagrarnos seriamente a descubrirla? Guárdate de pensar así, querido mío. No por eso dejo de conocer que esta indagación es superior a nuestras fuerzas. Y así, a vosotros todos, que sois hombres entendidos, debe inspiraros un sentimiento de compasión y no de indignación nuestra flaqueza. Por Heracles, replicó Trasímaco con una risa sarcástica. He aquí la ironía acostumbrada de Sócrates. Sabía bien que no responderías, y ya había prevenido a todos que apelarías a tus conocidas mañas, y que harías cualquier cosa menos responder. Avisado eres, Trasímaco, le dije. Sabías muy bien que si preguntases a uno de qué se compone el número 12, añadiendo
No me digas que es 2 veces 6, 3 veces 4, 6 veces 2 o 4 veces 3, porque no me contentaré con ninguna de estas variedades. ¿Sabías? Digo, que no podría responder a una pregunta hecha de esta manera, pero si él te decía a su vez: Trasímaco, ¿cómo explicas la prohibición que me impones de no dar ninguna de las respuestas que tú acabas de decir? ¿Y si la verdadera respuesta es una de esas? ¿Quieres que diga otra cosa que la verdad? ¿Cómo entiendes tú esto? ¿Qué podrías responderle? Vemos como le da la vuelta rápidamente, Aquí el señor Sócrates le dice: sí, pa chulo lo mío, pa chulo lo mío, porque me estás tocando ya los huevecicos. Es lo que le está diciendo Sócrates, básicamente. ¿Tiene verdaderamente eso, dijo Trasímaco, algo que ver con lo que yo dije? Quizá. Pero aun cuando la cosa sea diferente, si aquel a quien se dirige la pregunta juzga que es semejante, ¿crees tú que no responderá según él piense, ya se lo prohibamos nosotros o ya dejemos de prohibírselo? ¿Es esto lo que tú intentas hacer? ¿Vas a darme por respuesta una de las que te prohibí desde luego que me dieras? Preguntó. Bien, examinado todo, no tendré por qué sorprenderme si lo hago así, dije. Y bien, si te hago ver, dijo él, que hay una respuesta tocante a la justicia mejor que ninguna de las precedentes, ¿a qué te condenas? A la pena, repuse, que merecen los ignorantes, es decir, a aprender de los que son más entendidos que ellos. Me someto con gusto a esta pena. En verdad que eres complaciente, dijo, pero además de la pena de aprender, me darás dinero. Sí, cuando lo tenga, dije. Nosotros lo tenemos, dijo Glaucón. Si es el dinero lo que te detiene, habla, Trasímaco. Todos nosotros pagaremos por Sócrates. Ya han apostado, ¿eh? Esta es una gran apuesta. Es un casino, estamos en Las Vegas. Conozco vuestra intención, dijo él. ¿Queréis que Sócrates, según su costumbre, en lugar de responder, me interrogue y me haga caer en contradicciones? Pero de buena fe, dije yo. ¿Qué respuesta quieres que te dé quien, en primer lugar, no sabe ninguna ni la oculta? En segundo, un hombre nada despreciable ha prohibido todas las respuestas que podían darle. A ti te toca más bien decir lo que es la justicia, puesto que te alabas de saberlo, y así no te hagas rogar. Responde por amor a mí y no hagas desear a Glaucón y a todos los que están aquí la instrucción que de ti esperan. En el momento de decir yo esto, Glaucón y todos los presentes le conjuraron para que se explicara. Sin embargo, Trasímaco se hacía el desdeñoso, aunque se conocía bien que ardían deseos de hablar para conquistarse aplausos, porque estaba persuadido de que respondería cosas maravillosas. Al fin accedió. Vemos que Trasímaco es un chulo de los que hay hoy en día, de estos que van de que saben mucho y luego al final no saben nada. Y que incluso apuesta, ¿no? Apuesta, dice, va, yo soy más chulo que tú y voy a apostar dinero, reputación. Y el pobre Sócrates está ahí diciendo, madre mía, este chico es un inútil, es un inútil. Y vamos a ver si de verdad es un inútil o si tiene razón y tiene una respuesta para descubrir qué es la justicia. En el momento de decir yo esto, Glaucón y todos los presentes le conjuraron para que se explicara. Sin embargo, Trasímaco se hacía el desdeñoso, aunque se conocía bien que ardían deseos de hablar para conquistarse aplausos, porque estaba persuadido de que respondería cosas maravillosas. Al fin accedió. Tal es, dijo, el gran secreto de Sócrates. No quiere enseñar nada a los demás, mientras que va por todas partes mendigando la ciencia, sin tener que agradecerlo a nadie. Tienes razón, Trasímaco, repuse yo, en decir que yo aprendo de los demás, pero no la tienes en añadir que no les esté agradecido. Les manifiesto mi reconocimiento en cuanto de mí depende, y les aplaudo, que es todo lo que puedo hacer, careciendo como carezco de dinero. Verás cómo te aplaudo con gusto en el momento que respondas. Si lo que dices me parece bien dicho, porque estoy convencido de que tu respuesta será excelente. Pues bien, escucha. Digo que la justicia no es otra cosa que lo que es provechoso al más fuerte. Importante, importante. Aparece otro concepto o otra conceptualización de lo que es la justicia. Y me la voy a subrayar para tenerla ahí presente. Es decir, la justicia es lo que decide el más fuerte. Y bien, ¿por qué no aplaudes? Ya sabía yo que no lo sabías hacer, que no lo habías de hacer. Espera, por lo menos, repliqué, a que haya comprendido tu pensamiento, porque aún no lo entiendo. La justicia dices que es lo que es útil al más fuerte. ¿Qué entiendes por esto, Trasímaco? ¿Quieres decir que, porque el atleta polidamante es más fuerte que nosotros y es ventajoso para el sostenimiento de sus fuerzas comer carne de buey, sea igualmente provechoso para nosotros, que somos inferiores, comer la misma carne? Ojo que Sócrates le está dando la vuelta porque está diciendo que la justicia es aquello que es útil para el más fuerte, como para el más fuerte que es el atleta este,
lo más útil es comer carne de buey, para todos debería de ser útil comer carne de buey, por lo tanto, lo más justo sería comer carne de buey. Eres un burlón, Sócrates dijo, y solo te propones dar un giro torcido a lo que se dice. Bueno, parece que Trasímaco se está poniendo ahí chulico. ¿Yo? Nada de eso, repuse, pero por favor, explícate más claramente. ¿No sabes que los diferentes estados son tiránicos, democráticos o aristocráticos? Lo sé. El gobierno de cada estado no es el que tiene la fuerza, sin duda. Recordemos también que lo que ellos definían como estado no es lo que nosotros entendemos actualmente como un estado moderno, para que quede bastante claro esto. Aunque sí que es más fácil conceptualizarlo y entenderlo como lo entendemos ahora, sería mucho más complicado entenderlo como lo entendían ellos en los tiempos clásicos, porque los estados sí que tenían unas funciones y unas funcionalidades diferentes y unos métodos de representación diferentes, por lo tanto no tenían las mismas funciones y servicios que tienen ahora, ni la misma capacidad del uso de la fuerza, ni del control del territorio. ¿No hace leyes cada uno de ellos en ventaja suya? ¿El gobierno del pueblo leyes populares, la tiranía leyes tiránicas y así los demás? Una vez hechas estas leyes, ¿no declaran que la justicia para los gobernados consiste en lo conveniente para ellos? ¿No se castiga a los que las traspasan como culpables de una acción injusta? Aquí tienes mi pensamiento. En cada estado, justicia no es más que la conveniencia del que tiene la autoridad en sus manos, y por consiguiente, del más fuerte. Observamos aquí una ampliación de ese concepto de justicia que tiene Trasímaco, que es que en cada estado la justicia es aquella que manda la autoridad que sea. Y como la autoridad es por ende autoridad, también es justicia. De donde se sigue, para todo hombre que sabe discurrir, que la justicia y lo que es conveniente al más fuerte en todas partes, y siempre es una misma cosa. Vemos que sigue con el traca-traca de que la justicia es para el más fuerte. Comprendo ahora lo que quieres decir, dije yo. ¿Pero eso es cierto? Examinémoslo. Defines la justicia como lo que es conveniente a pesar de que me habías a mí prohibido definirla de esa manera. Es cierto que añades al más fuerte. Es decir, utiliza una argumentación anterior que ya hemos expuesto con anterioridad, que la justicia debe ser útil, y añade al más fuerte. Es decir, la justicia, además de ser útil, debe ser útil al más fuerte. Eso no es nada, dijo. Yo no sé aún si es una gran cosa. Lo que sé es que es preciso ver si lo que dices es verdad. Convengo contigo en que la justicia es una cosa provechosa, pero añades que lo es solo para el más fuerte. He aquí lo que yo ignoro y lo que es preciso examinar. Examínalo, pues, dijo. Desde luego, repliqué. Respóndeme, ¿no dices que la justicia consiste en obedecer a los que gobiernan? Sí, pero los que gobiernan en los diferentes estados, ¿pueden engañarse o no? Pueden engañarse, dijo. Luego, cuando hacen las leyes, unas estarán bien hechas y otras mal hechas. Así lo creo. Es decir, que hacerlas bien será hacerlas convenientes para ellos y hacerlas mal inconvenientes. ¿O cómo lo concibes? Así. Sin embargo, los súbditos deben obedecerlas, y en esto consiste la justicia, ¿no es así? Sin duda. Luego es justo, en tu opinión, hacer no solo lo que es conveniente, sino también lo que es inconveniente para el más fuerte. ¿Qué es lo que dices? Preguntó. Lo mismo que tú, creo, pero pongamos la cosa más en claro. ¿No estás conforme en que los que gobiernan se engañan algunas veces sobre sus intereses al dar las leyes que imponen a sus súbditos, y que es justo que estos hagan sin distinción todo lo que se les ordena y manda? ¿No estábamos de acuerdo en eso? Así lo creo, dijo. ¿Cree también, por consiguiente, que sosteniendo tú que es justo que los súbditos hagan todo lo que se les manda, tienes que convenir en que la justicia consiste en hacer lo que es inconveniente para los que gobiernan, es decir, para los más fuertes, en el caso en que, aunque sin quererlo, manden cosas contrarias a sus intereses? De aquí, ¿no debe concluirse, sapientísimo Trasímaco, que es justo hacer todo lo contrario de lo que decías al principio, puesto que en este caso lo que se ordena y manda al más débil es inconveniente para el más fuerte? Sí, por Zeus, eso es evidente, Sócrates, dijo Polemarco. Ahora aparece Polemarco. Sin duda, repuso Clitofonte, puesto que tú lo atestiguas. Ah, ¿qué necesidad tiene de testigos? El propio Trasímaco conviene en que los que gobiernan mandan algunas veces cosas contrarias a sus intereses, y que es justo, hasta en este caso, que los súbditos obedezcan. Trasímaco ha dicho solo que era justo que los súbditos hiciesen lo que se les ordenaba, Polemarco.
Pero también, Critofonte, que la justicia es lo que es conveniente para el más fuerte. Habiendo sentado estos dos principios, convino enseguida en que los más fuertes hacen algunas veces leyes contrarias a sus intereses, para que las ejecuten los inferiores por ellos gobernados. Y hechas estas concesiones, se sigue que la justicia es lo mismo lo que es conveniente que lo que es inconveniente para el más fuerte. Por lo tanto, aquí está la paradoja, la justicia puede ser útil o inútil para el más fuerte. Pero por conveniencia del más fuerte, dijo Critofonte, ha entendido lo que el más fuerte cree serle conveniente, y esto es, en su opinión, lo que el inferior debe practicar, y en lo que consiste la justicia. Trasímaco no se ha explicado de ese modo, dijo Polemarco. Voy a beber otro traguito de agua porque se me seca la boquita. Bastante interesante la discusión que están teniendo sobre la justicia, que sigue pues desde mucho antes, preguntándose qué es ser justo, qué es no ser justo, qué es la justicia. Y pues ahora están debatiendo sobre si la justicia es lo útil para el más fuerte o no, por resumirlo así rápidamente. Es que no sabes cómo se seca la boca, ¿eh? Llevo leyendo ya más de una hora, ¿eh? Vale, parece ser que la música se escucha. Ah, no, ya no hay música. Ah, vale, sí, vale, que simplemente era un cambio de canción. Digo, hostia, qué raro. Pues seguimos, venga, vamos allá. No importa, Polemarco, repliqué yo. Si Trasímaco hace suya esta explicación, nosotros la admitiremos. Dime, pues, Trasímaco, ¿entiendes así la definición que has dado de la justicia? ¿Quieres decir que la justicia es lo que el más fuerte estima a su conveniencia, tanto si le conviene como si no? ¿Diremos que esas fueron tus palabras? ¿Yo? Nada de eso, dijo. ¿Crees que llame yo más fuerte al que se engaña en tanto que se engaña? Es decir, si creemos que el más fuerte es aquel que se engaña, Trasímaco dice que no, que el más fuerte no se engaña nunca. Yo dije, creía que esto era lo que decías cuando confesabas que los que gobiernan no son infalibles y que se engañan algunas veces. Eres un psicofanta. Pensaba que iba a decir un psicorrayo. Vamos a ver qué es un psicofanta. Significa más fuerte y mejor. El sofista, es decir, Sócrates, para salir del apuro, la emplea en el segundo sentido, después de haberla tomado antes en el primero. Vale, este doble sentido no puede resultar en la traducción, es decir, que... Ah, no, espera, que me he equivocado. Psicofanta significa tramposo. Se dice propiamente los que atribuyen falsedad a otros. Vale, que he leído otra nota a pie de página. Sócrates. Eres un psicofanta, Sócrates, en la argumentación. Contestó. ¿Llamas médico al que se equivoca respecto a los enfermos en tanto que se equivoca? ¿O calculador al que se equivoca en un cálculo en tanto que se equivoca? Es cierto que se dice, el médico, el calculador, el gramático se han engañado, pero ninguno de ellos se engaña nunca en tanto que él es lo que decimos que es. Y hablando rigurosamente, puesto que es preciso hacerlo contigo, ningún profesional se engaña, porque no se engaña sino en tanto que su saber lo abandona, y entonces ya no es profesional. Así sucede con el sabio y con el hombre que gobierna, aunque en el lenguaje ordinario se diga, el médico se ha engañado, el gobernante se ha engañado. Aquí tienes mi respuesta precisa. El que gobierna, considerado como tal, no puede engañarse. Lo que ordena es siempre lo más ventajoso para él, y eso mismo es lo que debe ejecutar el que a él está sometido. Por lo tanto, es una verdad, como dije al principio, que la justicia consiste en lo que es conveniente para el más fuerte. Observamos que Trasímaco nos dice una cosa en cuanto a la gobernanza. Que el que gobierna, es decir, cualquier jefe de Estado, cualquier político, nunca se engaña y todo lo que hace, lo hace en ventaja suya, sin equivocarse. De ninguna manera se va a equivocar. Por lo tanto, todo lo que haga un gobernante es para ventaja suya, no para la ventaja de los demás. Aunque en principio parezca que aquello que hace le crean desventajas. Según Trasímaco, eso no se puede dar. Es decir, que simplemente el gobernante jamás, de los jamases, se contraria a sí mismo. ¿Soy un psicofanta en tu opinión?, dije yo. Sí, lo eres, dijo. ¿Crees que he intentado tenderte lazos en la argumentación valiéndome de preguntas capciosas? Lo he visto claramente, dijo, pero no por eso
adelantarás nada, porque no se me oculta tu mala fe, y por lo mismo no podrás abusar de mí en la disputa. Ni quiero intentarlo, bendito, repliqué yo, más para que en lo sucesivo no ocurra cosa semejante. Dime si deben entenderse según el uso ordinario o con la más refinada precisión, según decías, estas expresiones. El que gobierna, el más fuerte, aquel cuya conveniencia es, como decías, la regla de lo justo respecto del inferior. Al que gobierna es preciso tomarlo en sentido riguroso, dijo. Ahora pon en obra todos tus artificios para refutarme. No quiero que me des cuartel, pero no lo lograrás. ¿Me crees tan insensato, dije, que intenté esquilar un león y engañar a Trasímaco? Has intentado hacerlo, pero te ha salido mal la cuenta, contestó. Dejemos esto y respóndeme, dije yo. El médico, tomado en sentido riguroso, tal como decías hace un momento, ¿es el hombre que intenta enriquecerse o se propone curar a los enfermos? Curar a los enfermos, dijo. Y el piloto, hablo del verdadero piloto, ¿es marinero o jefe de los marineros? Es su jefe. Poco importa, creo, que esté con ellos en la misma nave. No por esto se le ha de llamar marinero, porque no lo llamamos piloto por ir embarcado, sino a causa de su arte y de la autoridad que tiene sobre los marineros. Es cierto, dijo. ¿No tiene cada uno su propia conveniencia? Sin duda. Y el objeto del arte, dije yo, ¿no es el buscar y procurarse esta conveniencia? Ese es su objeto, dijo. Pero un arte cualquiera, ¿tiene otro interés que su propia perfección? ¿Qué quieres decir? Si me preguntase si bastaba el cuerpo ser cuerpo, dije, o si le falta aún alguna cosa, te respondería que sí, y que por faltarle se ha inventado el arte de la medicina, porque el cuerpo es imperfecto y no le basta ser lo que es. Y la medicina ha sido inventada para procurar al cuerpo lo que le conviene. ¿Tengo o no razón?, pregunté. La tienes. Te pregunto, en igual forma, si la medicina o cualquier otra arte está sometido a alguna imperfección y si tienen necesidad de alguna otra facultad como los ojos necesitan de la vista y las orejas del oído, y tienen necesidad de un arte que examine y provea lo que les es útil, ¿está cada arte igualmente sujeta a algún defecto y tiene necesidad de otra arte que vigile por su interés y la que vigila de otra semejante y así hasta el infinito? ¿O bien cada arte provee por sí misma a su propia conveniencia? O más bien, no necesita ni de sí misma ni del auxilio de ninguna otra para examinar lo conveniente a su propia imperfección, estando por su naturaleza exenta de todo defecto y de toda imperfección, de suerte que no tiene otra mira que la conveniencia del objeto a que está consagrada, mientras que ella subsiste siempre entera, sana y perfecta durante todo el tiempo que conserva su esencia? Examina con todo el rigor convenido cuál de estas dos opiniones es la más verdadera. Vamos a explicar un momento este párrafo porque es importante. Lo que está preguntando Sócrates es lo siguiente. ¿Quién vigila al vigilante? ¿Y quién vigila al vigilante del vigilante? ¿O se debería de vigilar al vigilante del vigilante? ¿Deberíamos de poner barreras a eso? ¿O simplemente el vigilante sabe cuáles son los límites y sabe cuál es lo conveniente para poder ejercer su profesión? Esas son las grandes preguntas que se está haciendo aquí Sócrates y que debemos tener claro este párrafo que parece así lioso porque es un poquito lioso, pero creo que es muy muy interesante. Y dice que Trasímaco dice que la última parece serlo, es decir, que aquella en la que ha dicho Sócrates que pues el vigilante sabe ajustarse convenientemente a todo aquello que considera conveniente para sí mismo. La medicina no piensa, pues, en su conveniencia sino en la del cuerpo, dije. Así es, dijo. Sucede lo mismo con la equitación, que no se interesa por sí misma sino por los caballos, y lo mismo otras artes, que no teniendo necesidad de nada para ellas mismas, se ocupan únicamente de la ventaja del objeto sobre que se ejercitan. Así parece, dijo. Pero Trasímaco, las artes gobiernan y dominan aquello sobre lo que se ejercen. Dificultad tuvo para concederme este punto. No hay, pues, disciplina que examine ni ordene lo que es conveniente para el más fuerte, sino el interés del inferior objeto sobre que se ejercita. Al pronto quiso negarlo, pero al fin se vio obligado a admitir este punto como el anterior, y una vez admitido, dije yo. Por lo tanto, el médico como médico no se propone ni ordena lo que es una ventaja para él, sino lo que es ventajoso para el enfermo, porque estamos conformes en que el médico como médico gobierna el cuerpo y no es mercenario, ¿no es cierto? Convino en ello. Y que el verdadero piloto no es marinero, sino jefe de los marineros, lo concedió también. Semejante piloto, pues, no ordenará ni se propondrá como fin su propia ventaja, sino la del marinero subordinado. Lo confesó, aunque con dificultad.
Por consiguiente, Trasímaco, dije yo, todo hombre que gobierna, considerado como tal, y cualquiera que sea la naturaleza de su autoridad, jamás examina ni ordena lo conveniente para él, sino para el gobernado y sujeto a su arte. A este punto es al que se dirige, y para procurarle lo que le es conveniente y ventajoso, dice todo lo que dice y hace todo lo que hace. Es decir, que toda persona que se dedica a cualquier tipo de profesión, en este caso pone el ejemplo del médico, es decir, que se dedica perfectamente al objeto y no a sí mismo. Como dice aquí muy bien y el ejemplo se pone muy claro, el médico no se dedica a curarse a sí mismo, sino que se dedica a sus pacientes. Por lo tanto, el objeto de que él sea médico, por decirlo de alguna manera, el objeto de que él sea, entendido ese sea como lo que es, el ser, es externo a él. Por lo tanto, lo conveniente para él es algo externo a él mismo. Por lo tanto, no buscará su propia conveniencia, sino la del objeto externo, la del objeto exterior. Llegados aquí y viendo todos los presentes claramente que la definición de la justicia era diametralmente opuesta a la de Trasímaco, este, en lugar de responder, exclamó: «Dime, Sócrates, ¿tienes nodriza?» «¿A qué viene eso?», dije yo. «¿No sería mejor que respondieras en vez de hacer semejantes preguntas?» «Lo digo», replicó, «porque te deja mocoso y sin haberte sonado. Tienes verdaderamente necesidad de ello, cuando no sabes siquiera lo que son ovejas y lo que es un pastor». «¿Por qué razón?», dije yo. «Porque crees que los pastores o vaqueros piensan en el bien de sus ovejas y vacas y que las engordan y las cuidan teniendo en cuenta otra cosa que su interés o el de sus amos. También te imaginas que los que gobiernan, entiendo siempre los que gobiernan verdaderamente, tienen respecto de sus súbditos otra idea que la que tiene cualquiera respecto a las ovejas que cuida, y que día y noche se ocupan de otra cosa que de su provecho personal. Estás tan adelantado acerca de lo justo y de lo injusto que ignoras que la justicia es en realidad un bien ajeno, conveniencia del poderoso que manda, y daño para el súbdito que obedece, que la justicia es lo contrario y ejerce su imperio sobre las personas justas, que por sencillez ceden en todo ante el interés del más fuerte, y solo se ocupan en cuidar los intereses de éste abandonando a los suyos. He aquí, hombre inocente, cómo es preciso tomar las cosas. El hombre justo siempre lleva la peor parte cuando se encuentra con el hombre injusto. Por lo pronto, en las transacciones y negocios particulares hallarás siempre que el injusto gana en el trato y que el hombre justo pierde. En los negocios públicos, si las necesidades del Estado exigen algunas contribuciones, el justo con fortuna igual suministrará más que el injusto. Si por el contrario hay algo en que se gane, el provecho todo es para el hombre injusto. En la administración del Estado, el primero, porque es justo, en lugar de enriquecerse a expensas del Estado, dejará que se pierdan sus negocios domésticos a causa del abandono en que los tendrá, y aún se dará por contento si no le sucede algo peor. Además, se hará odioso a sus amigos y parientes, porque no querrá hacer por ellos nada que no sea justo. El injusto alcanzará una suerte enteramente contraria, porque teniendo, como se ha dicho, un gran poder, se vale de él para dominar constantemente a los demás. Es preciso fijarse en un hombre de estas condiciones para comprender cuánto más ventajosa es la injusticia que la justicia. Conocerás mejor esto si consideras la injusticia en su más alto grado, cuando tiene por resultado hacer muy dichoso al que la comete, y muy desgraciados a los que son sus víctimas, que no quieren volver injusticia por injusticia. Hablo de la tiranía, que se vale del fraude y de la violencia con ánimo de apoderarse, no poco a poco y como en detalle de los bienes de otro, sino echándose de un solo golpe y sin respetar lo sagrado ni lo profano, sobre las fortunas particulares y las del Estado. Los delincuentes comunes, cuando son cogidos infraganti, son castigados con el último suplicio y se les denuestra con las calificaciones más odiosas. Según la naturaleza de la injusticia que has cometido, se les llama sacrílegos, secuestradores, butroneros, estafadores o ladrones. Pero si se trata de uno que se ha hecho dueño de los bienes y de las personas de sus conciudadanos, en lugar de darle estos epítetos detestables, se le mira como el hombre más feliz, lo mismo por lo que él ha reducido a la esclavitud que por los que tienen conocimiento de su crimen. Porque si se habla mal de la injusticia, no es porque se tema cometerla, sino porque se teme ser víctima de ella. Tan cierto es, Sócrates, que la injusticia, cuando se la lleva hasta cierto punto, es más fuerte, más libre, más poderosa que la justicia, y que, como dije al principio, la justicia es la conveniencia del más fuerte, y la injusticia es por sí misma útil y provechosa. Bueno, después de este gran speech que ha hecho Trasímaco, un speech bastante bueno, ya me diréis en el chat lo que pensáis, pero lo que está diciendo es que simplemente aquel que es injusto consigue muchísimos más beneficios que aquel que es justo.
porque el que es justo no hará injusticia ni a sus amigos ni a sus enemigos, mientras que el que es injusto se aprovechará tanto del justo como del injusto. Por lo tanto tendrá vía libre para poder hacer todo lo que le plazca. Obviamente pues podemos considerar esto en parte cierto, ¿no? Y que también dice que aquel que es injusto pero muy poco, o que ha cometido pues una injusticia pues pequeña, se le llamará ladrón, ladronzuelo, bribón, butronero, diferentes calificativos negativos en este caso. Y aquel que haga una injusticia que es muy grande o que afecta a muchas personas o de las que se aprovechan muchas personas, pues se le considerará pues un hombre feliz, no corrupto. Incluso podríamos decir que al final de todo esto lo que está diciendo Trasímaco es que al injusto se le puede considerar justo, mientras que al justo no se le considerará de ninguna manera, y por lo tanto no tendrá más que la repercusión el beneficio que puede darle el ser justo, el hacer actos justos. Vamos a ver cómo sigue la conversación. Trasímaco, después de habernos a manera de un bañero inundado los oídos con este largo y terrible discurso, se levantó con ademán de marcharse, pero los demás le contuvieron y le comprometieron a que diera razón de lo que acababa de decir. Yo también se lo suplicaba con instancia, y le decía: pues, qué divino, Trasímaco, ¿puedes imaginarte salir de aquí después de lanzarnos un discurso semejante? ¿No es indispensable que antes aprendamos nosotros de ti, o que tú mismo veas si las cosas pasan como tú dices? ¿Crees que es de tan poca importancia el punto que nos ocupa? ¿No se trata de decidir la regla de conducta que cada uno debe seguir para gozar durante la vida la mayor felicidad posible? ¿Quién os ha dicho que yo piense de otra manera?, dijo Trasímaco. Parece, dije yo, que te merecemos poca consideración y que te importa poco que vivamos dichosos o no, todo por ignorar lo que tú pretendes saber. Instrúyenos, por favor, y no perderás el beneficio que nos hagas, siendo tantos como somos. En cuanto a mí, declaro que no pienso como tú y que no podré persuadirme jamás de que sea más ventajosa la injusticia que la justicia, aunque tenga todo el poder del mundo para obrar impunemente. Dejemos, amigo, que el injusto tenga el poder de hacer el mal, sea por fuerza o sea por astucia. Nunca creeré que su condición sea más ventajosa que la del hombre justo. No soy seguramente el único de los presentes que piensa así. Pruébanos, por lo tanto, de una manera decisiva que estamos en un error al preferir la justicia a la injusticia. Lo que observamos aquí es que Sócrates le está diciendo a Trasímaco: no creo que los injustos tengan mucho más poder, no creo que los injustos consigan más beneficios en nuestra sociedad que los justos, y Trasímaco, con los nombres, Trasímaco, te convido a que pues nos des una respuesta o nos amplíes el argumentario de que aquel que es injusto realmente consigue muchísimo más que aquel que es justo. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? ¿Y cómo quieres que yo lo pruebe?, dijo. Si lo que he dicho no te ha convencido, ¿qué más puedo decir en tu obsequio? ¿Es preciso que yo haga que mis razones entren por fuerza en tu espíritu? No, por Zeus, pero por lo pronto, sostente en lo que has dicho, o si mudas algo, hazlo con franqueza y no trates de sorprendernos, porque volviendo a lo que se dijo antes, ya ves, Trasímaco, que después de haber definido el médico con la mayor precisión, tú no te has creído en el deber de definir con la misma exactitud el verdadero pastor. No has dicho que el pastor, como pastor, no tiene cuidado de su ganado por el ganado mismo, sino como un glotón dispuesto al banquete para su propio regalo o para venderlo como mercader, no como pastor. Pero esto es contrario a su profesión de pastor, cuyo único fin es procurar el bien del ganado que le ha sido confiado, porque en tanto que esta profesión conserve su esencia, es perfecta en su género, y para esto tiene todo lo que necesita. Por la misma razón creía yo que no podíamos menos de convenir en que toda administración, sea pública o privada, debe ocuparse únicamente del bien de la cosa que ha tomado a su cargo. ¿Crees, en efecto, que los que gobiernan los estados, entiendo los que merecen ese título, estén muy contentos mandando? Por Zeus que no lo creo, sino que estoy seguro de ello. ¿Cómo?, contesté yo. ¿No has observado, Trasímaco, respecto a los otros cargos públicos, que nadie quiere ejercerlos por lo que ellos son, sino que se exige un salario por entender que por su naturaleza solo son útiles a aquellos sobre los que se ejercen? Y dime, te lo suplico, ¿no se distinguen unas de otras las artes por sus diferentes efectos? Y no contestes, bendito mío, contra tu opinión, a fin de que adelantemos algo. Eso es distinto, dijo. Cada una de ellas procura a los hombres una utilidad que le es propia, no común a otras. La medicina, la salud, el pilotaje, la seguridad en la navegación, y así todas las demás. ¿No es así? Sin duda.
¿Y la ventaja que procura el arte del mercenario no es el salario? Este es el efecto propio de este arte. Confundes la medicina con el pilotaje. O si quieres continuar hablando en términos precisos, como hiciste al principio, ¿dirás que el pilotaje y la medicina son la misma cosa porque un piloto recobre la salud, ejerciendo su arte a causa de lo saludable que es navegar? No, por cierto, dijo. Tampoco dirás que el arte del mercenario y el del médico son la misma cosa porque ocurra que el mercenario goce de salud ejerciendo su arte. Tampoco. ¿Y la profesión del médico será la misma que la del mercenario porque el médico exija alguna recompensa por la cura de los enfermos? Lo negó. ¿No hemos reconocido que cada arte tiene su utilidad particular? Sí, dijo. Si existe una utilidad común a todos los practicantes de un arte, es evidente que sólo puede proceder de algo idéntico que todos ellos añaden al arte que ejercen. Seguramente es así, repuso. Digamos, pues, que el salario que reciben los artistas lo adquieren en calidad de mercenarios. Convino en ello a duras penas. Por consiguiente, no es su arte el que da origen a este salario, sino que, hablando con exactitud, es preciso decir que el objeto de la medicina es dar la salud, y el del mercenariado rendir un salario, y el de la arquitectura construir casas, y si el arquitecto recibe un salario es porque además es mercenario. Lo mismo sucede en las demás artes. Cada una de ellas produce su efecto propio, siempre en ventaja del objeto a que se aplica. En efecto, ¿qué provecho sacaría un artista de su arte si lo ejerciese gratuitamente? Ninguno, parece, dijo. ¿Su arte dejaría de aprovecharle si trabajara gratis? Creo que sí le aprovecharía. Así pues, Trasímaco, es evidente que ningún arte, ninguna autoridad consulta su propio interés, sino, como ya hemos dicho, el interés de su objeto, es decir, del más débil y no del más fuerte. Esta es la razón que he tenido, Trasímaco, para decir que nadie quiere gobernar ni curar los males de otro gratuitamente, sino que exige una recompensa, porque si alguno quiere ejercer su arte como es debido, no trabaja para sí mismo, sino en provecho del gobernado. Por esto, para comprometer a los hombres a que ejerzan el mando, ha sido preciso proponerles alguna recompensa como dinero, honores o un castigo si rehúsan aceptarlo. Pues aquí observamos, tengo que respirar, porque me estaba quedando sin aire, pues lo que considero un argumento bastante flojo de Sócrates, realmente, porque lo que está diciendo es que los que ejercen una profesión cualquiera, realmente lo hacen en pos del objeto que es de su profesión. Por ejemplo, el médico, pues su objeto sería la salud. Y lo hacen por ese objeto y por eso reciben un salario, porque no es por su bien, sino por ese objeto, según he entendido yo. Cosa que, pues, no estaría de acuerdo, ¿no?, en esta afirmación. Vamos a ver cómo sigue. ¿Cómo entiendes eso, Sócrates?, dijo Glaucón. Yo conozco bien las dos especies primeras de recompensas, pero no ese castigo, cuya exención propones como una tercera clase de recompensa. No conoces entonces la propia de los sabios, la que les decide a tomar parte en los negocios públicos. ¿No sabes que ser interesado o ambicioso es cosa vergonzosa y que por tal se tiene? Lo sé, dijo. Por eso, dije yo, los sabios no quieren tomar parte en los negocios con ánimo de enriquecerse ni de tener honores, porque temerían que se les mirara como mercenarios si exigían manifiestamente algún salario por el mando, o como ladrones si convertían los fondos públicos en su provecho. Tampoco tienen en cuenta los honores, porque no son ambiciosos. Es preciso, pues, que se los obligue a tomar parte en el gobierno so pena de algún castigo, y por esta razón se mira como cosa poco delicada el encargarse voluntariamente de la administración pública sin verse comprometido a ello, porque el mayor castigo para el hombre de bien, cuando rehúsa gobernar a los demás, es el verse gobernado por otro menos digno, y este temor es el que obliga a los sabios a encargarse del gobierno, no por su interés ni por su gusto, sino por verse precisados a ello a falta de otros, tanto o más dignos de gobernar. De suerte que, si se encontrase un estado compuesto únicamente de hombres de bien, se solicitaría el alejamiento de los cargos públicos con el mismo calor con que hoy se solicitan estos. Se vería claramente en un estado de este género que el verdadero magistrado no mira su propio interés, sino el de sus administrados. Y cada ciudadano, convencido de esta verdad, preferiría ser feliz mediante los cuidados de otro, a trabajar por la felicidad de los demás. No concedo, pues, a Trasímaco que la justicia sea el interés del más fuerte, pero ya examinaremos este punto en otra ocasión. Lo que ha añadido tocante a la condición del hombre malo, la cual, según él, es más dichosa que la del hombre justo, es punto de mayor importancia aún. Tú, Glaucón, ¿tienes esa misma opinión? Entre estas dos afirmaciones, ¿cuál te parece más verdadera? La condición del hombre justo es más ventajosa, dijo Glaucón.
¿Has oído? Pregunté yo. ¿La enumeración que Trasimaco acaba de hacer de los bienes afectos a la condición del hombre injusto? Sí, pero yo no los creo, contestó. ¿Quieres que busquemos, si podemos, algún medio de probarle que se engaña? ¿Cómo no he de quererlo? Repuso. Si oponemos, dije yo, al largo discurso que acaba de pronunciar otro discurso también largo en favor de la justicia, y luego otro él y otro nosotros, será preciso contar y pesar las ventajas de una y otra parte, y además serían necesarios jueces para pronunciar el fallo, mientras que tratando el punto amistosamente, hasta convenir en lo que nos parezca verdadero o falso, como antes hicimos, seremos a la vez jueces y abogados. Es cierto, dijo. ¿Cuál de estos dos métodos te agrada más? Dije yo. El segundo, contestó. Pues bien, respóndeme de nuevo, Trasímaco, dije yo. ¿Pretendes que la completa injusticia es más ventajosa que la injusticia perfecta? Lo afirmo de plano, dijo Trasímaco, y ya he dado mis razones. Muy bien, pero ¿qué piensas de estas dos cosas? ¿No das a la una el nombre de virtud y a la otra el de vicio? Sin duda. ¿Das probablemente el nombre de virtud a la justicia y el de vicio a la injusticia? Voy a beber un traguito de agua, porque ya me está volando ya la cabeza. Escuchamos un poquito de musiqueta. ¿Qué tal lo estáis llevando? ¿Qué pensáis de Platón? ¿Os mola? A mí me parece bastante interesante que estas discusiones se diesen en otros tiempos o en tiempos clásicos. Voy a ver porque si no me muero. Ya nos queda poquito. Haremos una pequeña reflexión y cerraremos directo, pero vamos, que aún queda ratejo, ¿eh? Si era eso lo que os preocupaba. Pues vamos a seguir, ¿no? Parece interesante. Voy a leer la pregunta anterior para recordar dónde estábamos. La pregunta era la siguiente. ¿Das probablemente el nombre de virtud a la justicia y el de vicio a la injusticia? Eso parece, querido, exclamó, puesto que yo pretendo que la injusticia es útil y que la justicia no lo es. ¿Qué es lo que dices, pues? Todo lo contrario, replicó. ¿Qué? ¿La justicia es un vicio? No, es una generosa candidez. ¿Luego la injusticia es una maldad? No, es discreción, respondió. Luego, ¿los hombres injustos son buenos y sabios a tu parecer? Perdón. Por lo menos, dijo, los que lo son en sumo grado y que son bastante fuertes para someter a las ciudades y a los pueblos. Quizá crees que quiero hablar de los rateros. No es porque este oficio no tenga también sus ventajas, mientras cuente con la impunidad, pero estas ventajas no son nada cotejadas con las que acabo de mencionar. Concibo muy bien tu pensamiento, dije, pero lo que me sorprende es que das a la injusticia los nombres de virtud y de sabiduría, y a la justicia nombres contrarios. Pues eso es lo que pretendo. Eso es bien duro, amigo, y ya no sé qué camino tomar para refutarte, dije yo. Si dijeses sencillamente, como otros, que la injusticia, aunque útil, es una cosa vergonzosa y mala en sí, podría responderte lo que de ordinario se responde. Pero toda vez que llegas hasta el punto de llamarla virtud y sabiduría, no dudarás en atribuirle la fuerza, la belleza y todos los demás títulos que se atribuyen comúnmente a la justicia. No es posible adivinar mejor. Pero mientras tenga motivos para creer que habla seriamente, no me es dado renunciar a este examen, porque se me figura, Trasímaco, que esto no es una burla tuya, sino que piensas realmente lo que dices. ¿Qué te importa, replicó, que sea así o no? ¿No refutas mi argumento? Poco me importa, en efecto, dije yo, pero permíteme hacerte aún otra pregunta. ¿El hombre justo querría tener en algo ventaja sobre el hombre injusto? No, verdaderamente, de otra manera, dijo, no sería ni tan encantador ni tan cándido como es. Pero, ¿qué? ¿Ni siquiera con respecto a una acción justa? Ni con respecto a ella, replicó. ¿No querría, por lo menos, sobrepujar al hombre injusto y no creería poderlo hacer justamente? Lo creería y lo querría, pero sus esfuerzos serían inútiles, repuso. No es eso lo que quiero saber, dije. Yo te pregunto solamente esto. Si el justo tendrá la pretensión y la voluntad de tener ventaja, no sobre otro justo, sino solamente sobre el hombre injusto. Sí, tiene esta última pretensión, dijo. ¿Y el injusto querría aventajar al justo y a la acción justa? ¿Cómo no? Dijo, puesto que quiere prevalecer sobre todo el mundo. ¿Querrá, por consiguiente, el injusto tener ventaja sobre el hombre y la acción injustos y se esforzará para tenerla sobre todos? Eso es. Bueno, después de todo este traje
trajineo con las palabras, parece algo confuso lo que nos está diciendo aquí Sócrates, o está intentando envolver Sócrates en el debate a Trasímaco, es sobre lo que quiere el justo y lo que quiere el injusto. Y lo que está intentando hacer Sócrates es ver si el injusto desea lo que tiene el justo, lo que pues haría que quisiese tener las mismas ventajas que aquellos que son justos. Veamos cómo sigue. Por consiguiente, digamos, proseguí, que el justo no quiere tener ventaja sobre su semejante, sino sobre su contrario, mientras que el hombre injusto quiere tenerla sobre uno y sobre otro. Lo que estaba diciendo antes, el injusto quiere tener sus ventajas y también las del otro, mientras que se supone que, según Sócrates, el justo no desearía ventaja sobre nadie. También es exacto, contestó. El hombre injusto se parece, por consiguiente, dije, al hombre inteligente y bueno, y el justo no se parece a éste. ¿Cómo no ha de parecerse el que es de tal o de cual manera los que son lo que él es, y el que no es tal no parecerse? Muy bien. ¿Cada uno de ellos es por lo tanto tal como aquellos a quienes se parece? ¿Cómo podría ser de otra manera? Dijo Trasímaco. ¿No dices de un hombre que es músico y de otro que es no músico? Sí. ¿A cuál de los dos llamas inteligente y a cuál no? Al músico lo llamo inteligente y al otro no. ¿Y al uno como inteligente bueno, al otro malo por la razón contraria? Sí. ¿No sucede lo mismo respecto del médico? Sí. ¿Crees tú, hombre excelente, que un músico que arregla su lira querrá, al aflojar o estirar las cuerdas de su instrumento, sobrepujar a otro músico? No me parece. Y al no músico, a ese por fuerza. ¿Y el médico en la prescripción de la comida y de la bebida querría llevar ventaja a otro médico o al arte mismo que profesa? No, sin duda. ¿Y al que no es médico? Sí. Mira, pues, con respecto a cualquier saber e ignorancia, si te parece que el entendido querrá aventajar en lo que dice y en lo que hace a otro versado en el mismo saber, o si solo aspira a hacer lo mismo en las mismas ocasiones. Podrá suceder que así sea, dijo. ¿El ignorante no quiere, por el contrario, tener ventaja sobre el entendido y sobre el ignorante? Probablemente. Pero ¿el entendido es sabio? Sí. ¿Y el sabio es bueno? Sí. Por lo tanto, el que es bueno y sabio no quiere tener ventaja sobre su semejante, sino sobre su contrario. Le está haciendo el lío, porque lo que estamos viendo aquí en la última frase es que está diciendo, por lo tanto, el sabio no quiere tener la ventaja sobre el sabio, sino que quiere tener la ventaja sobre el ignorante. Por eso el sabio es sabio y el ignorante es ignorante, porque el sabio sabe más y el ignorante sabe menos, lo que lo convertiría en una persona injusta, que veremos a continuación. Así parece, dijo, mientras que el que es malo e ignorante quiere tener ventaja sobre el uno y sobre el otro. Es cierto. ¿No nos ha parecido, Trasímaco, dije yo, que el injusto quiere tener ventaja sobre su semejante y sobre su desemejante? ¿No era eso lo que decías? Lo he dicho, reconoció. ¿Y que el justo no quiere tener ventaja sobre su semejante y sí solo sobre su desemejante? Sí. ¿Se parecen, pues, el justo al hombre sabio y bueno, dije, y el injusto al que es malo e ignorante? Puede suceder, pero hemos convenido en que ambos son como aquellos a quienes se parecen. Sí, hemos convenido en eso. Luego es evidente que el justo es bueno y sabio y el injusto ignorante y malo. Trasímaco convino en todo esto, aunque no con tanta facilidad como yo lo refiero, pues le arranqué estas confesiones con un trabajo infinito. Sudaba en grande, con tanto más motivo cuanto que era verano, y entonces vi que por primera vez Trasímaco se ruborizaba. Pero cuando estuvimos de acuerdo en que la justicia es virtud y sabiduría, y la injusticia vicio e ignorancia, le dije: demos este punto por decidido, pero además hemos dicho que la injusticia es fuerte. ¿Te acuerdas, Trasímaco? Me acuerdo, contestó, pero no estoy satisfecho de lo que acabas de decir, y se me ocurre algo con que responderte. Pero sé muy bien que solo con que abra la boca ya dirás que hago una arenga. Déjame, por lo tanto, la libertad de hablar, o si quieres interrogarme, hazlo. Te responderé sí y aprobaré o desaprobaré con signos de cabeza, como se hacen los cuentos de viejas. Pero te conjuro, dije yo, a que no digas nada contrario a lo que piensas. No queda nada. Así que no preocuparse, pero estamos yendo a buen ritmo. Está haciendo un directo bastante largo y bueno, es filosofía, es ameno y estamos hablando de la justicia. ¿Qué más queréis? Puesto que no quieres que hable como es de mi gusto, diré lo que sea del tuyo, contestó. ¿Quieres más? Nada, por Zeus, sino que si has de hacerlo así, así lo hagas. Voy a interrogarte. Interroga, pues. Te pregunto, pues, tomando el hilo de nuestra discusión, ¿qué es la justicia comparada con la injusticia?
Me parece que has dicho que esta era más fuerte y más poderosa que la justicia. Pero si la justicia es sabiduría y virtud, me será fácil demostrar que es más fuerte que la injusticia, y no puede haber nadie que no convenga en ello. Puesto que la injusticia es ignorancia, pero sin detenerme en esta prueba tan fácil, Trasímaco, he aquí otra. ¿No hay estados que llevan la injusticia hasta atentar contra la libertad de otros estados y someter muchos a la esclavitud? Sin duda los hay, dijo, pero eso sucede en un estado muy bien gobernado y que sabe ser injusto hasta el más alto grado. Sé que eso es lo que piensas, dije. Lo que quería saber yo es si un estado que se hace dueño de otro estado puede llevar a cabo esta empresa sin emplear la justicia, o si se verá precisado a valerse de ella. Si la justicia es sabiduría, como decías antes, respondió, será preciso que este estado acuda a ella, pero si las cosas pasan como yo he dicho, empleará la injusticia. Te agradezco, Trasímaco, que me respondas explícitamente y no solo por signos de cabeza, dije yo. Lo hago para complacerte, contestó. Lo agradezco, pero hazme el favor de decirme si un estado, un ejército, una cuadrilla de bandidos y ladrones, o cualquiera otra sociedad de este género, podrían triunfar en sus empresas injustas si los miembros que la componen actuasen, los unos respecto de los otros, con injusticia. No podrían, dijo él. ¿Y si no se hicieran injusticia, no les iría mejor? Desde luego. ¿No sería porque la injusticia da origen a sediciones, odios y combates entre unos y otros, al paso que la justicia mantiene entre los mismos la paz y la concordia? Es una buena pregunta, para tomar un vasito de agüita. Si antes va a acabarse el directo porque me da lepis que porque me cansé de leer. Porque me parece bastante interesante lo que estamos leyendo. Sigue habiendo aquí música guapa. Así que pues vamos allá. Ahora puedo subir un poquito. Vale. Vamos a seguir. Lo que está diciendo para poder seguir es que si un grupo es injusto, si sus miembros son injustos, entonces no podría ser un grupo. Es lo que nos está diciendo realmente. Por lo tanto, si un grupo hace una injusticia, es porque sus miembros son justos. Por lo tanto, un grupo que sus miembros son justos no podría hacer ningún tipo de injusticia, debido a que sería un oxímoron bastante grande. Vamos a seguir. Lo concedo para no disputar contigo, dijo él. Haces bien, hombre excelente, pero dime, si es propio de la injusticia el engendrar odios y disensiones en todas partes donde se encuentra, ¿no producirá indudablemente el mismo efecto entre hombres, sean libres o esclavos, y no les hará impotentes para emprender cosa alguna en común? Desde luego. Y si se encuentran dos hombres, ¿no estarán estos siempre en discusión y en guerra? ¿No se aborrecerán mutuamente tanto cuanto aborrecen a los justos? Así será, dijo. ¿Y qué hombre admirable cuando... ¿Y qué hombre admirable? Cuando se encuentre en un solo hombre, ¿perderá la injusticia su propiedad o bien la conservará? En buena hora la conserve, dijo. Es tal pues el poder de la injusticia, ya se encuentre en un estado o familia, ya en un ejército o en cualquier otro lugar, que en primer lugar lo hace absolutamente impotente para emprender nada a causa de las querellas y sediciones que provoca. Y, en segundo lugar, lo hace enemigo de sí mismo y de todo lo que es ello contrario. Es decir, del hombre de bien. ¿No es esto verdad? Totalmente. Aun cuando no se encuentre más que en un hombre solo, producirá sus efectos naturales, le pondrá por lo pronto en la imposibilidad de obrar a causa de las sediciones que excitará y por la oposición continua en que lo pondrá consigo mismo. Y será después su propio enemigo y el de todos los justos. ¿No es así? Sí. Pero los dioses, amigo, ¿no son también justos? Sea, dijo. Luego el injusto será enemigo de los dioses, Trasímaco, y el justo será su amigo. Disfruta tranquilamente, dijo, de tu argumentación, no me opondré a ella, a trueque de no tener que enredarme con los que nos escuchan. Lleva pues tu complacencia hasta el fin, dije yo, y continúa respondiéndome como hasta ahora. Acabamos de ver que los hombres de bien son mejores, más sabios y más capaces de actuar, mientras que los injustos no pueden emprender nada en unión de otros, y cuando hemos supuesto que la injusticia no les impedía ejecutar en común algún designio,
Esta suposición no descansaba en la verdad, porque si fueran totalmente injustos emplearían mutuamente la injusticia los unos contra los otros. Es evidente que conservan entre ellos un resto de justicia que les impide dañarse unos a otros, al mismo tiempo que causan daño a los demás, y que mediante la justicia es como llevan a cabo sus empresas. A la verdad, la injusticia es la que les hace idear empresas criminales, pero solo son malos a medias, porque los que son injustos a toda prueba están también en una imposibilidad absoluta de obrar. Así pasan las cosas y no como dijiste tú al principio. Nos resta examinar si la condición del justo es mejor y más dichosa que la del injusto. Tengo motivos para creerlo, conforme a lo que queda dicho, pero examinemos esta cuestión más a fondo, tanto más cuanto que no se trata de una bagatela, sino de lo que ha de ser la regla de nuestra vida. Lo que está diciendo aquí Sócrates es otra característica más de la justicia y la injusticia. La injusticia, según Sócrates, es aquella que incapacita, que no capacita para obrar, para realizar cualquier acto. Mientras que la justicia sí que capacita para obrar, sí que hace que se mueva, sí que produce movimiento, produce obra, sí que crea, sí que produce cosa. Para adelantarnos un poco a los acontecimientos. Examínala pues, dijo. Es lo que voy a hacer, repliqué. Respóndeme, ¿el caballo no tiene una función que le es propia? Sí. ¿No llamas función propia de un caballo o de cualquier otra cosa a aquello que no se puede hacer, o por lo menos hacer bien, sino por su medio? No entiendo, dijo. De otro modo, ¿puedes ver de alguna manera que no sea por los ojos? No, por cierto. ¿Oír de otra manera que por los oídos? En modo alguno. ¿Podremos decir pues con razón que estas son sus funciones? Sí, sin duda. ¿Y qué? ¿Podrías cortar un sarmiento de una cepa con un cuchillo, un cincel o cualquier otro instrumento? ¿Cómo no? ¿Pero con nada será más cómodo hacerlo que con una podadera fabricada expresamente para esto? Creo yo, sin duda. ¿No estableceremos, pues, que esta es su función propia? Así lo estableceremos. Comprenderás ahora, supongo, lo que últimamente inquiría. Si la función de una cosa es aquello que solo ella puede hacer, o hacerlo mejor que ninguna otra. Comprendo, dijo, y me parece que esa es efectivamente la operación propia de cada una. Muy bien, dije. Todo lo que tiene una función particular no tiene igualmente una virtud que le es propia, y volviendo a los ejemplos de que ya me he servido, ¿no dijimos que los ojos tienen su función? Así es. Luego, ¿tienen también una virtud que les es propia? También una virtud. ¿No hay también una operación propia de los oídos? Sí, y por tanto, ¿hay también una virtud? También. ¿Y no ocurrirá lo mismo con todas las demás? Así es. Detente un momento. ¿Podrían los ojos desempeñar sus funciones si no tuviesen la virtud que les es propia? ¿O si, en lugar de esta virtud, tuviesen el vicio contrario? ¿Cómo habían de poder? Dijo. Porque tú hablas, sin duda, del caso en que la ceguera hubiera sustituido a la facultad de ver. Cualquiera que sea la virtud de los ojos, poco importa, dije yo. No es eso lo que yo quiero saber. Pregunto solo, en general, si cada cosa desempeña bien su función a causa de la virtud que le es propia y mal a causa del vicio contrario. Verdad es lo que dices, asintió. De esa manera, los oídos, privados de esa virtud propia, desempeñarán mal su función. Desde luego. ¿No puede decirse otro tanto de cualquier otra cosa? Yo lo pienso así. Sigamos y pasemos a esto otro. ¿No tiene el alma su función, que ninguna otra cosa que no sea ella puede realizar? ¿Cómo hacerse cargo, gobernar, deliberar y así lo demás? ¿Pueden atribuirse estas funciones a otra cosa que al alma? ¿No tenemos el derecho para decir que son propias de ella? De ninguna otra cosa. ¿Vivir no es una de las funciones del alma? Ciertamente, dijo. ¿El alma no tiene también su virtud particular? Eso diremos. El alma, privada de su propia virtud, ¿acaso podrá, Trasímaco, desempeñar bien sus funciones o bien le resultará imposible? Imposible. Luego es una necesidad que el alma mala se haga cargo y gobierne mal. Por el contrario, que la que es buena haga bien todas esas cosas. Es necesario. Pero ¿no estamos de acuerdo en que la justicia es una virtud y la injusticia un vicio del mal? Sí, nos pusimos de acuerdo en eso. Por consiguiente, el alma justa y el hombre justo vivirán bien, y el hombre injusto vivirá mal. Así debe suceder, conforme tú dices, asintió. Pero el que vive bien es dichoso, el que vive mal lo contrario. ¿Cómo no? Luego el justo es dichoso y el injusto desgraciado. Sea, dijo. Pero no es ventajoso ser desgraciado. Lo es por el contrario el ser dichoso. ¿Quién te dice que no? Luego jamás, bendito Trasímaco, será la injusticia más provechosa que la justicia. Regálate con estos discursos, Sócrates, y que este sea tu festín de las vendirias. Recordemos que las vendirias es unas fiestas que se dedican a una diosa, si no me equivoco. Bueno, se dedicaban a una diosa. Vemos aquí como Sócrates retuerce hasta el máximo el argumentario, hasta llegar o hasta facilitarle que el argumento diga lo que él quiere decir.
diciendo que al final aquel que es justo es bueno y consigue cosas buenas, y aquel que es injusto es malo y consigue cosas malas. Aquel que es bueno, justo, es virtuoso, aquel que es malo e injusto no lo es. Por lo tanto, todo aquello que decía Trasímaco, según Sócrates, no se cumple. Porque Trasímaco, recordemos que decía que el injusto conseguía cosas provechosas, mientras que el justo no las podía conseguir. Pues observamos que Sócrates dice justamente, y lo demuestra mediante un argumentario, todo lo contrario. Terminamos ya. Queda un parrafito. Vamos a ver. Banquete por ti preparado, Trasímaco, observé yo, que tanto te has suavizado y que has desechado esa cólera que tenías contra mí. Sin embargo, no he sido tan agasajado como yo hubiera querido, pero la falta no es tuya sino mía. Me ha sucedido lo que a los glotones, que se arrojan sobre todas las viandas que se les presentan y no saborean ninguna. Antes de haber resuelto perfectamente la primera cuestión que se ha propuesto sobre la naturaleza de la justicia, he procurado indagar detenidamente si era vicio e ignorancia o sabiduría y virtud. Otra cuestión nos ha salido al encuentro, a saber, si la injusticia es más ventajosa que la justicia, y no he podido menos de abandonar la primera y pasar a la segunda. De manera que nada he aprendido de toda esta conversación, porque no sabiendo lo que es la justicia, ¿cómo podría yo saber si es una virtud o no, y si el que la posee es desgraciado o dichoso? Y así acaba el primer libro de este maravilloso libro, que es La República o el Estado de Platón. En próximos directos seguiremos, porque se torna interesante. Y nada más que deciros, la verdad. Espero que os haya gustado la lectura, que os haya entretenido, que por lo menos os haya hecho pensar y que os haya hecho descubrir que ya hace muchos, muchos siglos las cosas de las que hablamos hoy ya se discutían y de una manera mucho más sosegada y argumentada, haciéndose las preguntas que uno debe hacerse y intentando debatir las opiniones y contraargumentar contra las opiniones de otras personas que piensan diferente a ti. Lo que hemos descubierto aquí en este primer libro es el tratamiento que le da Platón en voz de Sócrates, en este caso, a la justicia, a lo que es justo, lo que es injusto. Hemos observado primero que, por ejemplo, lo justo, si no recuerdo mal, la primera parte de la justicia tenía que ver no con lo que decía Trasímaco, que era que la justicia era lo útil para lo más fuerte, sino que la primera, no sé si más sosegada, no sé a qué te refieres, no sé a qué te refieres, Adrián. En cuanto, pero vamos, que sigo repasando. La justicia empieza el libro con que la justicia debe ser algo útil que debe ser algo que debe darse al que lo necesita, no al que no necesita, sino al que se le debe algo se le debe dar. Por lo tanto, lo que se le debe dar es a eso se le denomina justicia. Por ejemplo, si tú me has dado dinero y yo te lo devuelvo, sería justo. Lo que Sócrates plantea es, hombre, si tú me has dado dinero pero te has vuelto loco o me lo pides para cualquier cosa extraña, ilegal, yo qué sé, pues para drogarte o para pagar a un mercenario para que mate a otra persona, ¿sería justo que yo te devolviese ese dinero? Esa es la pregunta que hace Sócrates y de ahí ya nosotros podemos seguir contestando o no. Lo siguiente, o la siguiente reflexión o el siguiente debate sobre la justicia es sobre su utilidad. Si la justicia debe ser algo útil para el individuo o útil así en general. Vemos que no debe ser útil para el individuo, sino útil para la generalidad, porque no es útil para el individuo, porque el individuo no es justo consigo mismo, sino es justo con los demás, porque existe un objeto externo al cual se le hace la justicia, por decirlo de alguna manera. Y por último, que es el último debate, llega Trasímaco y dice, no, es que la justicia es útil, pero para el más fuerte. Es decir, que añade algo más a la fase anterior, al debate anterior. Es que me había llegado un mensaje y lo estaba mirando.
La fase anterior añade algo más. Lo que nos lleva al último debate que acabamos de leer, ¿no? Y llegando a la conclusión de que Trasímaco pues llega a la conclusión de que aquel que es injusto recibe muchísimo más de la sociedad que aquel que es justo, por lo tanto es mucho más dichoso. Y Sócrates dice, no, no, lo contrario, que aquel que es justo es más dichoso, es más virtuoso y es más bueno que aquel que es injusto. Y ahí hemos acabado y seguiremos el siguiente día. Espero que os haya gustado y nos veremos en próximos directos. Mira, me pregunta Adrián, ¿y yo qué pienso? Antes de acabar, fíjate. Pues antes de acabar, ¿yo qué pienso? En parte Trasímaco podría tener razón en que el injusto consigue más que Platón está en minúscula. Es una cosa estética, Daniel. Es lo que pasa, que tú no entiendes de estética. Entonces, pues, ¿qué se le va a hacer? Además, Platón está en minúscula porque así se escribía en la antigüedad. Tú no lo sabes porque tú no la viviste. Yo sí que la viví. Yo soy un griego hercúleo. Soy un Adonis. No sé si lo estás viendo. Mira qué barba de griego, ¿eh? Que es perfecta. A ver, pienso que Trasímaco en parte tiene cierta razón al decir que los injustos sí que pueden conseguir, al trampear los mecanismos justos de la sociedad, algunos beneficios más que los justos. Pero sí que creo que la virtud está en aquellos que son justos. Sobre todo aquí se refieren a una justicia mucho más moral que material. Recordemos que estamos con un clásico griego y que un estado griego no es lo mismo que un estado actual. Es decir, ellos no lo entendían como lo entendemos nosotros ahora mismo un estado. Y también recordemos que cuando hablan de justicia están hablando pues de moral, realmente. Están hablando de moralidad. Más que de el acto. De hecho, aparece la ley diferenciada de la justicia, porque está diciendo que un gobernante es justo si sus leyes le convienen a él mismo, es decir, si tiene la misma moralidad que tiene esas leyes y los demás las tienen que obedecer. Por lo tanto, no están hablando de jueces, ¿vale? Están hablando de personas justas moralmente, en ese aspecto. También en cuanto a los gobernantes, cuando Trasímaco habla de que el gobernante es justo solo consigo mismo, recordemos que los gobernantes en la antigua Grecia, cuando Sócrates dice que hay tres tipos de gobernantes: los que lo hacen queriendo, a los que se les paga y a los que se les obliga, y que los mejores son aquellos que se les obligan, porque al no querer gobernar ellos no querrán hacerse cargo del cargo que se les ha impuesto y no querrán tener ningún beneficio, saber nada de él, por ende serán justos, ¿no?, con los demás. Es decir, no quiero ser presidente del gobierno, pero si me obligas a serlo, pues intentaré hacerlo lo mejor posible. Ahí básicamente ese sería el gran resumen que podríamos hacer. Recordemos que en esos tiempos solo los ricos, aquellos que tenían dinericos y tenían propiedades, podían gobernar o ser elegidos para que gobernarse al Senado, etcétera, ¿no? Por lo tanto, pues eso de que te obliguen y que no cobres, porque si cobras eres un mercenario, se podría, claro, si tienes dinero en el bolsillo, pero si no tienes dinero en el bolsillo, pues obviamente necesitarás cobrar al hacer el trabajo, ya sea este o cualquier otro trabajo de representación política o institucional. Por lo tanto, pues también tengamos en cuenta ese contexto, ¿no?, que creo que es importante a la hora de entender este tipo de obras. Pero yo lo que quería hacer con esto era pues empezar la discusión, que creo que es muy interesante, de qué es justo, qué es injusto, y demostrar que esta discusión, para aquel que no haya estudiado filosofía, yo no la he estudiado, pero a mí me gusta la filosofía, para aquel que no haya estudiado filosofía, no sepa de filosofía o le aburra leer Platón, porque te puede aburrir leer Platón, pues me escuchas a mí con mi voz aterciopelada y hablamos, y opinas en el chat, y hablamos y debatimos. Lo que me interesaba de esto, y seguiremos con el segundo libro en el próximo directo, lo que me interesaba pues era realmente demostrar que se habla de lo que es justo y lo que es injusto desde hace muchísimos años. Desde siglos, siglos y siglos se lleva este debate, y lo que se ha dicho antes se está diciendo ahora, y yo creo que peor, y por gente que desconoce realmente lo que está diciendo. Aquí tenemos a Sócrates. Obviamente este libro está escrito desde la óptica de Platón. Recordemos que Platón es Sócrates, ¿vale? Recordemos eso, tengámoslo en cuenta. Por eso Sócrates ganará todas las discusiones que veamos en el libro. Pero lo interesante realmente es ver las discusiones que tenían y lo que se preguntaban en ese tiempo. Recordemos que este libro está escrito para que sea leído
y se ha discutido y que estos debates seguramente los tuvo Platón. Ahora mismo, pues obviamente no tengo la información para decirte que Platón habló con este y con el otro y que no sé qué y que no sé cuántas. Pero recordemos que esto se debatía y se debatía desde la Grecia clásica. Y ahora también se debate. Es decir, que al parecer no hemos avanzado mucho o nos seguimos preguntando sobre las mismas cosas o quizá no hemos resuelto este debate porque quizá este debate tras acabar el libro de Platón descubramos que no nos ha gustado la conclusión que ha sacado él o nos parece muy corta esa conclusión y decidamos realmente que el debate no se ha concluido. Lo que haré después de Platón es seguir indagando, no ya en el tema de la justicia, porque aquí habla de más cosas, ¿eh? Habla del alma, me parece que también habla del amor, de qué es ser joven, qué es ser adulto, de la responsabilidad, habla de más cosas. Pero en este caso yo creo que empieza bastante bien y se hace interesante. Por lo demás, pues nada, me despido ya, ¿eh? Estoy reventado, sobre todo tengo la voz y la garganta esto que me ha dejado, madre mía. Es que claro, no es lo mismo leer en voz alta y que leer para ti. Pero vaya obviedad acabo de decir, es que ya ves, ya se me va. Así que nada, pues nada, simplemente agradeceros que hayáis estado aquí y nos vemos en siguientes directos. Recordar seguirme en las redes sociales que aparecen ahí debajo. Me tenéis en YouTube, también me tenéis en Instagram. Sí, un Rocket de despedida. Sí, sí, tengo yo ganas ahora de jugar al Rocket, pero jugaremos a videojuegos en este canal y mientras jugamos a videojuegos seguiremos hablando de literatura y demás cosas, ¿eh? Es decir, una cosa no quita la otra, ni una cosa desmerece la otra, que hay mucha gente que se cree que por leer libros es mejor o más lista y no, y no. ¿Y quieres una cita de despedida? Pues tengo apuntadas aquí eh, alguna cita que tengo, pero vamos a ver si encuentro alguna guapa del mismo libro, supongo. Que me ha gustado, ¿eh? Que la he subrayado ahora, que no la tenía subrayada. Ten en cuenta que yo esto me lo he leído, ¿eh? Y tengo cosas subrayadas. Acabamos con una cita, pues. Compañeros, compañeras. Me alegro que hayas estado aquí en la... no tengo Tinder, pero si me metiese a Tinder, tío, arrasaría con todo. Si es que soy un sex symbol. Además, cada vez me gusta más esta barba así de machote ibérico. De las estepas ibéricas, que no existen, pero siguen ahí. Están ahí. Yo vengo de las estepas ibéricas, ¿eh? Pues vamos a acabar con una cita. En honor a ustedes, a Daniel, a Adrián y a todos los que habéis estado en este directo y los que os habéis pasado. Ahí va. En cada estado, la justicia no es más que la conveniencia del que tiene la autoridad en sus manos y por consiguiente, del más fuerte. Buenas noches.